Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por Germán y por Pablo. Gracias por este día. Nos permites estar juntos buscándote, Señor, y buscando aprender más de ti, Señor, buscando conocer más de tu personalidad, de tu carácter, Señor, de quién tú eres, Padre. Queremos navegar en tu palabra. Queremos, Señor, rogarte que por favor hagas de nosotros lo que tú quieras, Padre. Que en nuestra vida siempre estés tú gobernándonos, Señor. Y queremos rogarte, Padre, algo tan específico que yo sé que tienes listo para nosotros. Tu palabra dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, Señor, son las que tú hayas preparado para nosotros, Señor. Así que queremos rogarte, Padre, que por favor nos dejes encontrar esas cosas, Señor. Que nos dejes conocerte a ti, que podamos escuchar tu voz, Señor. Como dice Cantares, podamos recibir besos de tu boca, Señor. Que es de tu boca, Señor, tu palabra sale de tu boca, Señor. Y la cosa más maravillosa que pueda salir de tu boca, Señor, en tu palabra, son a manera de besos. Entonces, mi papito, queremos rogarte que podamos hoy recibir besos de tu boca y podamos aprender cosas que jamás habíamos escuchado. Y que nuestro corazón se convenza, Señor, al escuchar tu voz en tu palabra. Con mi corazón te lo ruego, Señor. Gracias por esta mañana, por Yeshua, tu Hijo, Señor. Amén y amén. Por Jesús, Señor. Gracias. Amén, amén. Listo. Les dejé de tarea, por favor, me pueden confirmar. Les dejé de tarea que la hayan hecho. Primera de Reyes del 10 al 14. ¿Lo pudieron leer? Yo no. Yo tampoco. Ok. No. Ahí sí que la verdad, sí. Vamos a Primera de Reyes 10, si me hacen favor. Sí. Déjenme igual contesto en lo que buscan ahí. Estoy aquí. Listo. Ahí está. En Primera de Reyes 10 nos quedamos viendo y de una vez les voy platicando. La siguiente semana vamos a tener ahora sí nuestra evaluacióncita. Ok. Eso nos ayuda mucho como a ir poniendo como amarres durante el curso y vamos como definiendo los conceptos más importantes a través de lo que vayamos como intentando como presentar como a manera de cuestionario, ¿no? Pero en Primera de Reyes 10 ya vimos toda la parte de Salomón y todo lo que hacen. En Primera de Reyes 11 establece la palabra que, bueno, establece la historia que Salomón le es arrancado el reino. Vimos, nos quedamos justamente la semana pasada, que se le avisa por medio de Ahías, el profeta. También lo van a escuchar como Ahías, que Ahías, el profeta, le avisa que se le va a arrancar el reino, que se le va a ser quitado el reino y se le va a entregar a su siervo. ¿Y quién es su siervo? En el versículo 26 del 11 dice que su siervo es Salomón, ¿no? Jeroboam. Perdón, Jeroboam, sí, es que, ay, perdónenme, estaba viendo un mensaje que me estaban preguntando y ya lo voy a apagar. ¿Saben qué? Tengo un tema porque justamente cuando entra a clase, así de verdad, empiezan a llegar los mensajes y empieza a pitar y a pitar y a pitar. Y me distrae un montón. Ya cerré el WhatsApp de mi computadora, ya. Justamente a Jeroboam, ¿no? Y entonces, Salomón busca matar a Jeroboam y Jeroboam huye a Egipto y se refugia en Egipto, ¿de acuerdo? Después se le avisa a Jeroboam justamente que en efecto él va a ser el rey por medio de quién? Del mismo profeta Ahías, ¿de acuerdo? Correcto. Vimos que Jeroboam se va, pero Salomón muere, se levanta Roboam y Roboam gobierna sobre las 12 tribus completas unos cuantos días en lo que Jeroboam vuelve. Lo mandan llamar, y fue una de las preguntas que les hice la semana pasada, lo mandan llamar sus compatriotas de Efraín y de Manasés
para que vuelva a gobernar sobre ellos, porque Salomón ya no está. Toda la nación del norte, o toda la nación que estaba como en esta parte norte, le dicen a Roboam que por favor baje los impuestos, que les baje el trabajo, porque ha sido mucho lo que su papá, Salomón, les había exigido para mantener la opulencia de Salomón. Roboam se informan y al final su veredicto es que no lo va a hacer. Dicen, no, 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 señor, no va a pasar eso. Y al final de cuentas, la nación en general opta por tener a rey, por tener como rey justamente a Jeroboam. Eso produce que se cumpla la palabra de Dios a través del profeta Ahías, que le dijo que le arrancaría el reino y que le dejaría nada más una tribu extra a la tribu que ya estaba gobernando, que sería Benjamín, extra a Judá, que era la tribu que ya gobernaba. Eso produce que Jeroboam sea rey en el norte, o sea rey literalmente en la parte del norte. Si yo les pusiera aquí el mapa, déjenme que lo pongo. Si yo les pusiera aquí el mapa, se van a dar cuenta cómo es que la nación, en lugar de estar lo que Josué había dejado, aquí se lo voy a poner, en lugar de tener lo que Josué había dejado, que es justamente esto que ustedes están viendo en pantalla, la nación se segmentó o se quebró en dos aspectos, literalmente, nada más. De esas 12 tribus pasaron a ser justamente esto. Pasaron a ser nada más dos naciones. Y esta parte, mi querido Fabio y Germán, es algo tan esencial de saber. Porque nuestra historia se tiene que basar en esto. O no nuestra historia, perdón, la historia de esto. ¿Por qué, mi querido Fabio? ¿Por qué, Germán? Porque Pablo hablaba justamente de esto. Porque incluso Pedro hablaba justamente de esto. En los hechos se basa justamente de esto. Unos momentos antes de que Jesús vaya a la cruz, pasan cosas relacionadas con estas. Y si yo quiero entender mejor lo que Pablo, Pedro, Jesús o Juan o cualquier apóstol o cualquier cosa que aparece en el Nuevo Testamento, tengo que tener esto presente y estudiarlo basado en esto que tenemos acá. Y ahorita me van a darse por cuenta por qué, o vamos a ir avanzando y van a ir notando por qué. ¿De acuerdo? Una ocasión que la nación está dividida, Jeroboam se queda al norte. Voy a hacer como esta anotación aquí para que quede súper claro. Denme un segundo, por favor. Jeroboam se queda al norte, reinando, y al sur se queda Roboam. Y aquí les voy a dar una técnica súper sencillita para que se la aprendan. Miren, a ver si puedo abrir ahora la pantalla completa. Sí, es buena esa técnica. Ya nunca más se me olvidó a mí. Súper bien, súper bien. Y mira, mira la técnica, Fabio, nada más, Ujú. que esto se lo tengo que adjudicar con toda confianza a mi hermano Samuel, que tiene también, está dando este curso. Pero miren, la palabra Jeroboam, porque los nombres se parecen, Fabio, los nombres se parecen muchísimo entre ellos, Jeroboam, Robam. Pero fíjate algo que te vas a acordar siempre para que nunca los confundas. La J de Jeroboam se escribe así, y la Ujú. R de Roboam se escribe justo como la acabo de escribir acá. Pero la J de Jeroboam termina apuntando hacia arriba porque Jeroboam gobernaba en el norte. ¿Sí entiendes Mm. eso, Fabio? Siguiendo Ajá. la misma lógica y la misma técnica, Roboam, ¿qué podrías decir de la R de Roboam? Ya, que vino para abajo. Porque la R apunta Ujú. hacia abajo. E incluso, Mm. mira, si yo pudiera ponerle flechitas a todo donde apuntan, mira, Ujú. estoy apuntando la R doblemente para abajo y la J doblemente para arriba. Ujú. Correcto. Entonces, al norte siempre, acuérdate, Jeroboam, ¿para dónde reinó? ¿Para dónde apunta la J? Para Para arriba. el norte. Y la R, ¿para dónde apunta? Para abajo. Y esa técnica, créeme que ahí tienes a Germán, que dice es infalible. Y ya nunca se me olvidó. Mm. Correcto. Súper bien. Dicho lo anterior, Jeroboam se convierte en rey. Jeroboam ya tenía experiencia como por ser gobernante y Roboam también por su padre, pero Jeroboam conocía qué técnicas podrían tener o qué técnicas podría utilizar para que la nación pues fuera fiel a Jeroboam, ¿no? Acuérdense que Jeroboam venía a ser, voy a decirlo de esta forma, no es como tal así, pero venía a ser de ser un plebeyo. Me explico, venía del vulgo, era un siervo como tal. Si pudiéramos entenderlo, es como cuando, así, en una empresa, era no el hijo del dueño, sino era el
el empleado que alguien había contratado. Pero como era buen empleado, le dieron la autoridad sobre la empresa. Más o menos así es Jeroboam, ¿no? Y Jeroboam, en su preocupación, pues hace algunas cosas, se pone a trabajar y busca tener algunas técnicas para que el reino no se le vaya. Porque el reino, por decir así, fíjense esto, no le correspondía por herencia. Pero él estaba preocupado porque si no le tocaba, se le fuera a arrancar. Para eso entonces entenderíamos lo que dice en el versículo 25 del capítulo 12 de Primera de Reyes, que tiene el título El pecado de Jeroboam. ¿Estamos todos ahí? Fíjate nada más lo que dice Fabio. Ya escuché que ya compraste tu Biblia, así que eso es muy bueno. Dice, entonces No. edificó Jeroboam, así que en el monte de Efraín y habitó en ella. Dice en el monte de Efraín. Y para esto, quiero que tú empieces a notar unas cosas, ¿de acuerdo? Creo que les había pedido la semana pasada, Fabio, les pedí que Ujú. van a hacer un rayado en su libreta a manera de unos triángulos, uno arriba y otro abajo, ¿cierto? Sí, Perfecto. ¿Lo tienes ya ahí? sí. Perfecto. Dicho lo anterior, vamos a hacer unas anotaciones antes de llegar más adelante. Estamos en este triángulo, en el de arriba, por favor, Fabio. Ujú. Y habíamos puesto acá a la izquierda, si no lo habías puesto, por favor, Fabio, arriba a la izquierda. Voy a quitar las anotaciones. Arriba a la izquierda pusimos en Primera de Reyes. No. Acá donde pusieron Salomón, fíjate nada más, Fabio. Donde tú Ujú. pusiste Salomón a la derecha, voy a Ujú. rayar aquí. Vas a poner esto, que yo voy a escribir acá arriba a la izquierda. O sea, esto va aquí abajo de Salomón. ¿Sale? No. Por favor, Sí. ayúdame escribiendo ahí. Que lo que está abajo de Salomón va a Primera de Reyes, capítulo 11:11, anuncio a Salomón de la división del reino. ¿Vale? Ujú. Y luego después de abajo de eso, ponemos Deuteronomio 17:14, las instrucciones para un rey. Ujú. Y después, ahí mismo, Primera de Reyes 10:14, la riqueza, o yo le pondría mejor aquí, en vez de riqueza, yo le pondría evidencia del pecado de Salomón. Yo le pondría así porque en 1 Reyes 10:14 literal está la evidencia de que Salomón sí la embarró, sí la regó, sí se equivocó. Y por causa de eso se le rompió el reino. Yo le pondría así. ¿Listo, Fabio? Sí. Ok, perfecto. Esos tres versículos son los que estamos viendo ahorita. Pero después vamos a avanzar y fíjate, o sea, los que acabamos de ver. Y después vendríamos a poner el 4 rey Roboam, ya lo habíamos entendido. Y con el rey Roboam ya se divide el reino. ¿De acuerdo? ¿Y cómo vamos a saber que se dividió el reino, mi querido Fabio? El reino se divide, y bueno, Germán digo porque ya lo tiene, pero el reino se divide en el año 930 antes de Cristo. ¿De acuerdo? Entonces voy a poner aquí abajo, Fabio, abajo acaba de aparecer en el resorte de tu libreta. O sea, si lo que Ujú. sería aquí escribirlo, ¿de acuerdo? No. Ya. 930, división del reino. Y si me ayudas, por favor, querido Germán, ahí si no lo tenías, hay que poner aquí, por favor, abajo, Primera de Reyes, 11 y 12. En el Primera de Reyes 11 y 12, literalmente aparece la división del reino. O sea que, entendiendo lo, entendiendo lo anterior, fíjate nada más, mis queridos amigos, entendiendo lo anterior, todo lo que lea después de Primera de Reyes 11 y 12 es con el reino ya dividido. ¿Sale? Les digo porque ahorita vamos a revisar algunas cosas y vamos a tener que pensar. Ya hasta después de Primera de Reyes 11 o 12, o 12, literalmente el reino ya está dividido. Y esta parte va a ser importantísima, te voy a decir para qué. Ya dije que lo de la división del reino era para entender a Jesús y al Nuevo Testamento, pero también esta parte del reino y del orden cronológico nos va a ayudar para entender a los profetas, ¿de acuerdo? Saber dónde escribió Ezequiel, Daniel, Jeremías, Isaías, Oseas incluso, a través de la cronología, si el reino estaba o no dividido. Para eso nos va a servir, ¿sale? Dicho lo anterior, vamos a poner que en el norte está gobernando
Fíjate nada más. Jeroboam, por favor, anótale, Fabio, arriba, a la arriba en medio, arriba de tu diagrama. Está reinando Jeroboam, ¿vale? Jeroboam gobierna de la tribu de Efraín. Jeroboam, su procedencia, perdón, viene de Efraín, ¿de acuerdo? Por eso a la nación también se le llama como la tribu a la cual él pertenecía. O sea que a la nación del norte también se le llamaba Efraín. Ahorita nos vamos a dar cuenta. ¿De acuerdo? Pregunta, Ujú. Fabio, ¿sobre cuántas tribus gobernaba Jeroboam? 2. No. Acuérdate, Jeroboam apunta hacia el norte. ¿Cuántos se quedaron en el norte? No, no lo recuerdo, la verdad. Germán, 10 de los reinos. acuérdate, por eso era importantísimo la No, tarea. pues el Porque otro era 2 y más los 10, sí, sí, ok. sí, pero escúchame, fíjate nada más. Es importante la tarea. ¿Por qué? Porque si leen lo que les mando, o sea, lo que les pido para que lo lean en casa, se van a acordar que Ahías, ahí en 1 Reyes 11, perdón, decía que Ahías rompió el arca en 12 pedazos y 10 le entrega justamente a Jeroboam y le dice, te voy a dar 10 tribus de las 12 en total. ¿De acuerdo? Ujú. Ok. Dicho lo anterior, no te preocupes. Dicho lo anterior, cuáles tribus, Fabio, con cuáles tribus no se queda Jeroboam? ¿Con cuáles no se queda? Con Judá y... Con Judá y... ¿Cuál era la otra? Judá y Benjamín, ¿cierto? Y Benjamín. Ujú. Que es importantísimo repasar, por favor, para que no se nos olvide. Y ya no, ¿saben qué? Ya no ir como teniendo que repasar lo visto, sino ya ir acumulando sobre eso así por capas, así literal, por capas, más información, ¿vale? Pero ahí vamos, Fabio, vas a ir aprendiendo como la modalidad del curso. Igual que Germán va a ir notando, igual esto Germán ya lo pasó, pero cuando lleguemos a lo que Germán no ha visto, vamos a ir todos aclimatándonos a la forma de estudio en las cosas que nadie hayamos visto, me refiero a ustedes como ahora sí como alumnos, ¿no? Dicho lo anterior, Jeroboam se queda con 10 tribus. Si él se quedó con 12 Roboam, Jeroboam se queda con 10 tribus. Por lo tanto, ¿cuáles son las 10 tribus que se queda Jeroboam? Aquí la intención es que te aprendas 10 tribus, ¿eh? Ya te aprendiste dos, que es Judá y Benjamín, pero la intención es que sí te aprendas las otras 10 para que te logres aprender las 12, ¿de acuerdo? Ujú. Acuérdense que entre más memoricemos, mucho mejor. De verdad, mucho, mucho mejor. Entonces, ¿qué palabra vamos a utilizar literalmente? Esta palabra que acaba de aparecer en pantalla. Grandes, mis. Y grandes yo sé que se escribe con S, pero vamos a ponerla con Z para que pueda quedarnos nuestro acróstico. Y yo me lo aprendí así, mira. Para que no se te olvide la palabra, las 10 tribus del norte son, así me la aprendí, mira. Ujú. Grandes, mi Señor. Así fue como la forma en la que yo me la aprendí, para que no se me olvide la palabra. Grandes, mi Señor. Grandes, mi Señor. Y grande con Z. Grandes. Ok. Tú mismo, Fabio, dime una tribu que empiece con la G. El, con la G, Gad. Con la R. Ga- Rubén. Eso. Con la A. ah, Germán. Hacer. Con la N, Fabio. con la L. No, no lo No recuerdo. te preocupes, no pasa nada, de verdad, no te preocupes. Neftalí. Con la D, Germán. Con la D, Dan. Con la E. Efraín. Con la Z. Efraín. Zabulón. M. Manasés. Mantés. Ok. Ve anotando las Fabio, por favor, así en ese mismo orden. Con la I. Y Sacar. Isaacar. Y con la S, Simeón. ¿Todo de acuerdo? Entonces, Simeón. ujú, esta forma de aprendernos la va a ser la más sencilla. Gad, Rubén, Aser, Neftalí, Dan, Efraín, Zabulón, Manasés, Isaacar y Simeón. ¿De acuerdo? Y entre ujú, más lo practiques, entre más lo vayas platicando, incluso después, más fácil te vas a acordar. Una y otra y otra y otra. La técnica que el Señor ha utilizado siempre con su nación, ¿saben cuál fue? La técnica de la repetición. Siempre fue eso, y le ujú, repetía una vez, y le repetía otra vez, y luego después todavía Moisés escribe todo un libro para hablar lo mismo que había dicho.
Germán, ¿cómo se llama ese libro que Moisés escribe para decir todo lo mismo que ya había dicho? A ver, repite otra vez. ¿Cómo se llama el libro que Moisés escribe para decir lo mismo que ya había dicho? Para decir lo mismo que ya había dicho, Ujú. pues viene siendo, Yo sé que te lo sabes, yo sé que tú te lo sabes. espérame, es Deuteronomio. Claro, exactamente. Deuteronomio. Deuteronomio Porque significa doble ley. doble O ley. sea, Porque en Deuteronomio lo que puedes ver ahí precisamente es un resumen de la historia de Israel. Después vienen las profecías de algunos profetas y termina ya con el regreso del pueblo de Israel a Palestina. exactamente. Entonces, ¿qué tenemos? Que la técnica que utilizó Dios con el pueblo fue la técnica de la repetición. Entonces, mi querido Fabio y Germán, la forma en la que vamos a trabajar nosotros va a ser así, repitiendo, 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 repitiendo. Ya cuando me dé cuenta que ya se lo aprendieron, bueno, ya, va, le avanzamos a lo que sigue. Pero por eso, ya miren, les prometo hoy subir la clase esta y tengan las 4 clases hoy subidas. Ya estaba la anterior y todo, pero ahorita me comprometo a subir esto hoy. Tengan toda la semana para ver todas las clases, una por día si quieren, o una en 2 días, o en todas en un solo día y luego otra vez al día siguiente y al día siguiente, para que se las vayan repitiendo, ¿vale? Perfecto. Dicho lo anterior, el reino del norte, como lo acabamos de ver acá, se divide hacia arriba, se va hacia arriba el norte, y se queda con estas 10 tribus, ¿de acuerdo? Y esa parte es importante por cómo Dios se va a empezar a utilizar, o cómo no, los autores de la Biblia empiezan a nombrarle a esta entidad norteña. ¿Por qué? Porque no siempre, a partir de ahora, cuando se le hablan a Israel, no se refieren a 12 tribus, solo se pueden referir a 10 tribus. Porque la mayoría, Fabio, la mayoría de todo el norte, de todo, perdón, de todo el reino de Israel completo, se quedó en el norte en cantidad, ¿cierto? 10 tribus contra 2 tribus, ¿a quién le voy a seguir llamando Israel? Pues a la mayoría. Por lo tanto, a la mayoría, ¿quiénes van a ser? Grandes mis. Gad, Rubén, Aser, Neftalí, Dan, Efraín, Zabulón, Manasés, Isaacar y Simeón. Ese es el reino del norte que también se le conoce como Israel. Y para eso vamos a poner, fíjate nada más aquí, nombres del norte. ¿De acuerdo? Antes de que lo escriba, voy a explicar justamente el tema de que apareció ahí de su capital. Ahí dice, en el versículo 25, dice, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, saliendo de ahí, reedificó a Penuel. Esa zona donde literalmente se quedó a vivir Efraín es justamente una aldea que se llamaba o que se llama Samaria, ¿de acuerdo? Entonces, la capital del norte viene a ser Samaria. Samaria. Exactamente. Algo que ya teníamos presente, Fabio, que voy a traer a tu memoria, es que el sur, donde se quedó Roboam, acuérdate, Roboam hacia abajo, la R se pinta hacia abajo, donde Roboam se quedó, Fabio, tenían ya capital que había edificado no Roboam ni tampoco Salomón. Como capital la había elegido David, ¿de acuerdo? Entonces, dicho lo anterior, David la nombra como la capital y se sigue quedando eso. Incluso en el sur, si yo me fuera al sur, voy a quitar esto de aquí, pero si yo me fuera al sur, fíjate nada más, Fabio, tenemos que en el sur está Roboam, la tribu de Judá, así que puedes ir anotando, por favor, en el otro lado de tu libreta, Roboam, de la tribu de Judá, que gobierna específicamente a 2 tribus. Dijimos ya antes, Judá y Benjamín. ¿Sale? Él reina al reino del sur, o él reina hacia el sur, ¿de acuerdo? Ellos ya tienen una capital, ¿y su capital cuál es? Jerusalén. Esa capital no cambia, ¿sale? Y dicho lo anterior, fíjate nada más, si esta es la capital de Jerusalén, la capital del sur, perdón, que es Jerusalén, el norte, al ser una entidad completamente separada de los del sur, es decir, ya no se caen bien, ya no son una nación, ya literalmente es como si fuera la Rusia, que era como del norte y del sur, o como, perdón, la Alemania del norte y del sur, que al final de cuentas son de la misma ciudad, se conoce, todo el mundo sabe que eran del mismo país, no es un país, pero que entre ellos no hay forma en que se agreden porque están molestos. Por lo tanto, ¿qué pasa? Se divide el reino y también tienen que edificar una capital en el norte, porque el sur estaba para toda la nación. Pero al dividirse, fíjate nada más, voy a mostrar en el mapa, al dividirse la capital, fíjate nada más, ¿dónde estaba la capital, Fabio?
La capital, ¿en qué región estaba? Jerusalén, ¿en qué región estaba? En Benjamín. ¿Te Ujú. fijas? Por lo tanto, al estar en Benjamín, cuando el reino se divide, Benjamín queda al sur. El reino se divide de esta forma, ¿de acuerdo? Ujú. Justamente, ¿en qué año? En el año 930 antes de Cristo. Simeón ve todo esto y Simeón huye de acá y se va también para el norte, toda la tribu del norte. ¿Por qué? Porque iba a estar gobernado por alguien que no les agrada a los de Simeón, Roboam, ¿de acuerdo? Roboam Ujú. sabe que yo no quiero tu gobierno, me voy a ir para el norte, ¿de acuerdo? El punto es que al dividir este reino, la capital se queda en el sur. Y los del norte, al tener un nuevo rey y un rey completamente distinto, que sería Jeroboam, ¿de acuerdo? Ellos necesitan tener una capital para ellos, exclusiva de ellos. Por lo tanto, Ujú. si yo me fuera a ver cómo queda la división del reino, acá en este otro mapa, fíjate nada más, voy a intentar acercar. Yo sé que se ve medio pixeleado, pero mira nada más. ¿Dónde queda Jerusalén ahora? Ya no se nota Benjamín porque está completamente asimilado dentro de Judá, ya es solo una nación. Pero aquí está Jerusalén, ¿te fijas? No, sí. Casi, Ujú. no casi, en el mismo lugar. Ujú. ¿Sí te fijas? Ahora bien, ¿dónde está Samaria? ¿Sí alcanzas a ver Samaria? Samaria tiene que estar en lo verde o en lo morado. En lo verde. ¿Ok? ¿Y puedes alcanzar a ver el nombre de Samaria? Te estoy buscando ahorita. Ah, sí, ya lo encontré. ¿Ya? Ok. Aquí está una estrellita que te indica Ujú. que fue la capital del norte. Del norte. ¿De acuerdo? Ujú. Y acá en otros mapas sí tienes esta otra estrellita aquí, que tiene como las dos, que se refiere como que es la capital del sur. Mm, ¿Vale? ¿Vamos bien lo que estamos diciendo? sí. Jeroboam, en el norte, edifica una capital nueva, lo cual literalmente haría que, am, que implicara como un gobierno completamente distinto, es decir, un nuevo palacio. Eso definiría muy bien que ya entre ellos ya no están. Si te pones a pensar lo que en alguna vez pensamos y hablamos de este país, que empezó como una familia con Abraham, que después se le confirma la promesa con Isaac, después de eso se confirma la promesa con Jacob, que le cambia el nombre por Israel, que significa gobernado por Dios. Después de que tienen en total 13 hijos que se empieza a notar, después pareciera que esa promesa empieza a menguar porque José se lo lleva en Egipto, pero después no se dan cuenta que no mengua nada, sino que fue todo con un propósito y estando en Egipto, entran 70, salen 600,000 por mano de Moisés, Moisés los libera, reciben la ley del Señor después de los 50 días en el monte Sinaí. Ujú. Se levanta Josué, la nación va bien, todo va excelente, la promesa se está cumpliendo, y luego después, ¿qué pasa con los jueces? Todo empieza en un declive inminente, así, por jueces, que después Ujú. pasa por los reyes, que después ni se digan qué pasa con el rey Salomón, que al final de cuentas la nación, en lugar de ser una sola familia, en lugar de ser Se un divide. solo pueblo, ahora está completamente dividido. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Eh, Solo esto, solo para que no me quede más esta pregunta que no me la he podido responder y aprovechando no quiero quitar mucho tiempo. No te ¿Qué fue preocupes. lo que explicaste cuando dijiste acerca del Pentecostal a los 50 días que recibieron la ley? Ok, el Pentecostés. El El Pentecostés, Pentecostés, ajá. ajá, a los 50 días se recibe la instrucción del Señor. La instrucción que por eso se le llama pente, de penta de 50, de 5. Penta es un prefijo griego que tiene que Sí. ver con el número 5, que también tiene Ujú. que ver con 50 ya en la parte de las decenas. Pero se le llama Pentecostés porque tardaron 50 días de llegar de Egipto hasta Ujú. ahí. En el tema 10 vamos a ver qué relación tiene este Ujú. con el Pentecostés de Hechos 2. De hechos, ajá. Oh, Exactamente. ¿De acuerdo? Y ok. esta parte cuando la entendamos juntos, Germán, yo creo que hasta a ti va a sorprenderte cañón. Pero vamos por partes y vamos a ir avanzando, ¿sale? Dicho lo Gracias. anterior, de nada, de nada, de nada. Dicho lo anterior, la nación está completamente dividida. Ya no son lo que en algún momento pudieron ser. Ya no son 12 tribus, ya no son Israel, ya no son gobernados por Dios, porque ahora ¿por quién están siendo gobernadas? Por Roboam y por Jeroboam.
pero no por Dios, ¿de acuerdo? Ya no son mi pueblo, ya no son mi especial tesoro, lo siento, ya no son mis ovejas, ya no son la niña de mis ojos, ¿por qué? Porque yo los tenía juntos aquí. Literalmente, cuando ustedes se acuerdan que decía, ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina junta a sus pollitos? Cuando Jesús decía esas cosas desde el monte de los olivos, ¿qué pasaba acá? Bueno, ya no los pude juntar. Ya no están juntos, ya literalmente están separados, ya están en dos reinos, ya literalmente se me fueron, ya no quisieron ser gobernadas por mí, quisieron gobiernos propios de ustedes, bueno, ya no son mis rebaños, ya no pueden ser mi esposa, ya no pueden ser mi novia, mi amada, la Virgen, las hermanas, ya no pueden ser mi congregación, ya no pueden ser la vid, ya no pueden ser mi iglesia, ya no pueden, ¿por qué? Porque están desobedeciendo y se están apartando de lo que en original y en genuino era. Y dicho lo anterior, fíjense nada más, vamos a ver los nombres de cómo se les empieza a nombrar justamente a los del norte. Vamos acá. La capital fue Samaria, ya dijimos eso, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a ver los nombres de cómo Dios le llama al norte. Primero, le llama Israel. No Dios, perdón, los propios escritores de la Biblia. Le llama Israel. ¿Y por qué le llama Israel? Porque dijimos que la mayoría de la nación de Israel se quedó en el norte, ¿de acuerdo? Después, ¿qué otro nombre le podríamos dar, Fabio? ¿Qué otro nombre le podríamos dar, Germán? Así, sencillitos y obvios. Ahí los tienes tú, Germán. Efraín. Efraín. ¿Por qué le podríamos llamar Efraín, Fabio? Porque era una de las tribus que tenía Jeroboam. Cerca, pero no. Se le llamaba Efraín, mi querido Fabio, Ujú. porque el primer rey del norte, ¿de qué tribu procedía? De la tribu de Efraín. Exacto, justamente por Ujú. eso. Es decir, por ejemplo, si tú eres, no sé, de Estados Unidos y tú gobiernas, no sé, sobre Estados Unidos y sobre México y sobre Canadá, bueno, todo le van así, las personas le van a decir, no, pues como este era de Estados Unidos, entonces a todo México, Estados Unidos y Canadá, si se juntaran en una sola nación y tuvieran un solo rey y ese rey fuera de Estados Unidos, entonces podríamos seguir diciendo Estados Unidos. Ujú. ¿Cierto, Fabio? Entonces, en este Sí. caso, se juntaron como 10 nacioncitas, pero una gobierna, que sería, bueno, uno gobierna, es Jeroboam, y Jeroboam es de la tribu de Efraín, pues a todo le podemos llamar Efraín. El siguiente nombre, Fabio, escríbele, por favor, así voy anotando al igual que como yo lo tengo, Efraín. Ujú. ¿Qué otro nombre? Pues sencillito, le podríamos poner como a su capital, María, ¿cierto? Hermana, ¿tienes el Tamar. siguiente, por favor? Correcto. Samaria. Ah, ¿me preguntaste de otra más? ¿Tienes otra más? Sí. Pues si está en el norte, le llamaban también la Casa del Norte. Sencillito, la Casa del Norte. Y digo porque los escritores de la Biblia, ahorita vamos a ir comprobando cómo es que le llaman así. Israel, fíjate, si dijera, Israel ha sido muy desobediente. ¿A cuántas tribus me puedo referir? Pues me puedo referir a 10 o me puedo referir a 12 también. Pero va a depender de dónde lo esté leyendo. Si lo estoy leyendo antes de 1 Reyes 11:11, me refiero a 12. Pero si lo leo después de 1 Reyes 11:11 u 11, pues va a referirme nada más a 10. ¿Me explico? Por eso es que los escritores de la Biblia entendían esto y tú y yo tendríamos que entenderlo también. Si dice, Samaria ha caído, ¿a cuántas tribus se va a referir si Samaria ha caído, Fabio? A 10. Exacto, a 10. Pero no se va a referir a una aldea, porque Samaria literalmente era una aldea que estaba dentro Ujú. de una nación. Pero al final de cuentas, ya no se refiere a una aldea, sino se refiere a 10 naciones o Está a 10 bien. tribus, Ujú. gigantesca nación, que se le también le llama Israel o Efraín, etc. Ok, fíjense nada más. Vamos a ir ahora a decir lo que estábamos leyendo a 1 Reyes 12:25. Dice el versículo 26. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. ¿Por qué dice ahora se volverá el reino a la casa de David? Porque ellos tenían por costumbre visitar la casa de David, literalmente el reino, 3 veces en el año. ¿De acuerdo? ¿Y qué tenían que hacer esas 3 veces en el año? Tenían que ir al reino del sur, a donde justamente a Jerusalén, aquí ya lo habíamos puesto, tenían que ir a Jerusalén para celebrar al menos, bueno, tenían que subir 3 veces al menos para celebrar las fiestas del Señor que tenían ellos por costumbre. Esto, aquí está Jerusalén, ¿de acuerdo? Toda la nación tenía que congregarse en esa zona, toda la nación completa. ¿Por qué? Porque tenían 3 veces que ir. ¿Para qué? Para 3 fiestas. Entonces, por lo tanto, ahí justamente, fíjate, lo voy a poner aquí bueno, no, lo voy a escribir aquí, ahorita lo anotas tú en tu diamante. Fíjate nada más.
Tenían que ir 3 veces, ¿de acuerdo? 3 veces a Jerusalén, Ujú. ¿de acuerdo? La primera tenían que ir por Pascua, ¿de acuerdo? Era la forzosa que tenían que ir por Pascua. Tenían que ir a peregrinar a, a Belén. ¿Y para qué? Para Belén, perdón, a Jerusalén. Y justo digo Belén por algo que le voy a comentar. ¿Se acuerdan en dónde nació Jesús? ¿Dónde nació quién, perdón? ¿Dónde nació Jesús? ¿En Belén? En Belén. Belén. ¿Pero dónde creció Jesús? Ahí en ¿De dónde le decían? Él es el qué? El Nazareno, en Nazareno. Él venía de Nazaret. En el tema 7 vamos a entender cómo se funda esta comunidad de Nazaret. Y Ujú. este Nazareno, cuando nace, ¿se acuerdan por qué tenían que ir a fuerzas, literalmente a fuerzas, José y María a Belén? ¿Se acuerdan? Por el censo que había levantado. Exactamente. Belén es una aldea bastante cercana a Jerusalén, ¿de acuerdo? Entonces, ellos podían ir incluso directamente a Belén, porque esa familia procedía de Belén. Y además, al estar tan cerca de Jerusalén, podían acercarse. Pero ¿por qué podían aprovechar justamente este momento? Porque literalmente tenían que ir, perdón, para reunirse en Jerusalén, y este rey aprovechó y dijo, si se van a venir todos para acá, aprovecho y los censo. ¿Me explico? Porque tenían Ujú. que ir 3 veces justamente a Jerusalén, que era la capital. Entonces decían, si van a venir, aprovecho y censo. ¿Por qué? Porque van a acercarse aquí todos. En lugar de yo ir a censarlo, mejor que ellos vengan para ser empadronados. ¿Sí? Ujú. Entonces, fíjate nada más. La segunda fiesta para la que tienen que ir es Pascua, ¿no? Es Pentecostés, ¿de acuerdo? Ujú. Y ustedes se acordarán perfectamente que dice en Hechos 2, literalmente dice en Hechos 2, que había muchos en gran multitud para la fiesta del Pentecostés. ¿Por qué? Porque la fiesta del Pentecostés sí o sí es literalmente peregrinar a Jerusalén, subir a Jerusalén. Y la tercera es la fiesta de los tabernáculos, ¿de acuerdo? Por estas 3 cosas tenían que ir a fuerza hacia el sur, ¿de acuerdo? Germán, como que me estoy acordando. Y creo como por aquí, que hasta como por aquí vimos en aquel entonces en San Antonio. O nos falta Sí, más. no, más o menos por ahí, creo. Sí, porque no me acuerdo mucho haber hablado tanto de esto y esta parte tan técnica. Pero vamos a avanzar. Y ya cuando veas y me digas, oye, aquí esto ya de plano no lo vimos, ya también para tener más cuidado también de que tú ya no lo hayas visto esa parte, ¿no? Ok, Ok. gracias. Entonces, fíjate nada más. Tenía que ir 3 veces. ¿A dónde tenía que ir? A Jerusalén. Y en Jerusalén había 2 cosas importantísimas que a la nación le encantaba, aunque dijeran lo que dijeran. ¿Y cuáles eran esas 2 cositas que la nación no podía dejar de pensar y que amaba, que estaba siempre en Jerusalén? Muy sencillo. Estaba el templo, que había edificado ¿quién? Salomón. Ujú. Entonces, apenas vieran el templo, porque tenían que juntarse donde estaba el templo. Esa era la razón. Tenían que ir al templo que estaba en Jerusalén. Y la segunda cosa por la cual les importaba muchísimo visitar Jerusalén, que les encantaba ver, importantísimo, era la casa de David. Permítame un segundo. Ahí está. La casa de David. Se quedó sin audio. Ya, perdón. Es que tosí y luego me entró una llamada y luego ya. Ya. No. Esta parte, podríamos poner casa o ciudad de David, porque esta parte de David era una cosa impresionantemente gloriosa. El templo donde David vivía era una cosa impresionante. Pero cuando le aunas, cuando a eso le pegas, que de hecho estaban así a un ladito, literalmente estaba un poquito más abajo en la ciudad de David, y un Ujú. poquito más arriba el templo que Salomón edifica. Estaban así a un ladito, ¿no? Y sucede que la nación encontraba bastante identidad y gloria en estos 2 íconos. Por lo tanto, cuando fueran, obviamente, si yo soy de los del norte y yo tengo que visitar el sur, ir a la fiesta, cuando yo vea qué cosa,
el templo y la casa de David me va a dar nostalgia. Porque aunque no extraño el reino de Roboam, yo extraño lo que me identificaba como un israelita. ¿Y qué es? Fíjate lo que dice en el versículo 26. Y dijo Jehová en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. ¿Quién es la casa de David? ¿El reino del sur o el reino del norte? Germán, adelante. El reino del norte. No, la casa de David Perdón, es del reino del sur, Judá. Sí, exactamente. Entonces, fíjate nada más, Fabio. Si nos regresamos ahora para el sur, ahorita borro mis apuntes, pero fíjate, checa lo del sur. La capital es Jerusalén y fíjate los nombres para el sur, Fabio, para que los anotes, o tú también, Germán, si no los tienes. Nombres para el reino del sur, Judá o judíos. Y ya habíamos dicho claramente que todos los judíos son israelitas, pero no todos los judíos son, perdón, pero no todos los israelitas son judíos. Entonces, los del sur sí son judaítas o de Judá o judíos. ¿De acuerdo? Entonces, primer nombre sería Judá. Y algo importante que voy a agregar aquí, en esta parte, quiero dejar mis apuntes para que se vea. Esta parte que voy a subrayar acá, de color verde así fluorescente, esta parte, esta zona, tiene a dos tribus dentro de sí, ¿cierto? Judá y Benjamín. Judá quedaría más o menos en el norte del sur, o sea, ahí justamente en esa partecita que puse de arriba, y Judá pues es todo lo de abajo. Pero cuando se juntan, fíjate nada más, cuando se juntan, queda justamente esta parte de que ya queda como una sola nación. Y la zona, justamente la zona geográfica de Judá, en conjunto con Benjamín, se les llama judíos, pero también se les llama Judea. A esta zona se le llama Judea. Cuando dice a la región de Judea, se refiere a la conjunción entre Benjamín y Judá. Por lo tanto, cuando hablamos de judíos, después del Primera de Reyes 11, no nos referimos a una sola tribu, nos referimos a dos tribus, Judá y a Benjamín. Y a Benjamín. Exacto, ¿vamos bien? Pero Sí. no solo eso justamente. Cuando hablamos de Judea nos referimos también a Judá y a Benjamín. Y cuando hablamos de judíos después de este entonces, nos referimos solamente a Judá y a Benjamín. Dicho lo anterior, mi querido Fabio, fíjate nada más qué otros nombres tenemos para el reino del sur, ¿de acuerdo? Fíjate nada más. Judá o judíos, también se le llama como su capital, que sería Jerusalén. Sale, agregar por favor ese nombre. ¿Qué otro nombre tenemos para el sur? Dijimos Judea y entendimos por qué se llama Judea, porque es esa zona ya en conjunto. Y luego después, mira qué otro nombre acabamos de ver. Casa La casa de David. Ya entendimos. Entonces, fíjate, ya pasó Primera de Reyes 11 y ya a partir de ese momento ya le están llamando de otra forma al sur. ¿Te fijas, Fabio? Fíjate cómo dice el versículo 26. Dice, y Jeroboam dijo en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. ¿Cuál reino? El reino del norte se podrá regresar al sur. ¿Por qué? Porque van a ver las dos cosas que más amaban ellos ver y tener. ¿Qué era? El templo de Salomón. El templo de Salomón. Exactamente. Dice, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, ya entendimos por qué ya dijimos eso, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. ¿Por qué dice que van a sacrificar en la casa de David? Porque en Pascua, en Pentecostés y en Tabernáculos, que es lo que puse yo acá arriba a la izquierda, eran los momentos donde sacrificaban literalmente sus holocaustos delante del Señor con motivo de estas tres celebraciones. Estas celebraciones se encuentran, lo vas a ver en Levítico capítulo 11, ¿de acuerdo? Perdón, 23. Dice después, y habiendo tenido consejo, ¿quién tuvo consejo? Estamos hablando de Jeroboam. Jeroboam dice, habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, miren, ya fue suficiente de haber ido a Jerusalén. Y vaya que dice subir a Jerusalén. ¿Por qué se dice subir a Jerusalén? Y esta parte voy a intentar como borrar algunas partecitas porque necesito dejar algunas otras cosas. Voy a borrar este borrador. Ahí está. Literalmente, ellos no estaban subiendo a Jerusalén porque para ellos Jerusalén les quedaba al sur. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Pero ¿por qué se dice subir a Jerusalén, Germán? ¿Sabes? No. Ok, yo te voy a decir, mi querido Germán. Cuando dice, venid subamos a Jerusalén, cuando se refiere a eso, es porque literalmente Jerusalén está literalmente sentada sobre un monte que está bastante alto.
¿De acuerdo? Y es algo muy extraño, y voy a acercarme un poquito aquí. Chihuahua, borré todo y no quería borrar todo, pero bueno. Fíjense nada más aquí. Aquí está Jerusalén, y Jerusalén está súper alto y regularmente hace frío. Más ahora que está haciendo, que pasó el invierno, yo ahora que fui de verdad hacía mucho frío. Comparado, fíjate nada más con qué te voy a decir, comparado con el Mar Muerto que está aquí a la derecha, fíjate que está Jerusalén, comparado con el Mar Muerto es el lugar más bajo a nivel de superficie en toda la Tierra, a nivel del mar. Y Jerusalén está bastante alto, por lo tanto, si tú quieres ir a Jerusalén desde el Mar Muerto, sí o sí tienes, ¿qué cosa? Subir. Subir. Adelante, Germán. Sí, tienes que subir, eso es lo que te estaba diciendo. Exactamente. No solo eso, si tú vienes del sur, literalmente, perdón, del norte, ya me estoy aquí cantinfleando, si tú vienes del norte, y voy a mover tantito el mapa para acá, yo tuve la oportunidad de ir acá, al mar de Galilea, ¿sí? Aquí donde Pedro caminó, donde Jesús caminó, aquí, literalmente aquí en Galilea. Por aquí, por ejemplo, si tú vienes para acá, aunque venías del sur, literalmente vas descendiendo, ¿eh? Ahora se siente como el camión iba descendiendo y a lo mejor sabes que dices, no, pues yo no sentía nada. Pero cuando iba subiendo, el camión se escuchaba cuando empezaba a forzarse para llegar a Jerusalén. ¿Me explico? Por lo tanto, al final de cuentas, esta zona de Jerusalén se dice subir a Jerusalén porque además de que está alta, el lugar donde estaba el templo y el lugar donde estaba la casa de David todavía está más alto. Es un monte, literalmente. Es una ciudad que está sentada sobre un monte. ¿Se acuerdan del salmo que dice? Una ciudad sentada en el monte jamás se va a poder esconder. Ciudad sentada en el monte jamás se podrá esconder. Y dicho lo anterior, y regresando al lector, dice, bastante habéis subido a Jerusalén. Y dice, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir a la tierra de Egipto. Y dice, ¿sabes qué? Te voy a hacer dos becerritos que van a representar al Dios que te sacaron de Egipto. Así que, por favor, deja de subir a Jerusalén, porque ya no necesitas ir a Jerusalén. Y dice después que esos dioses son los que te sacaron de la tierra de Egipto. Dice que hizo dos, versículo 29, y puso uno en Betel y otro lo puso en Dan. Mi querido Germán, tú busca por favor Betel y Fabio busca Dan. Les prometo que sí están y ya los estoy viendo desde aquí. Es más, hasta ustedes pueden rayar en la computadora, ¿eh? A ver si pueden. Sí, no, ¿sabes qué? Déjame checar en mi... Es que se ve muy pixeleado, no se ven los nombres ahí, déjame Ay, checarlo. no es cierto, sí se ve, sí estoy viendo que se ve. Belén está bajito de Jerusalén. No, es Betel. Dice que lo estableció en Betel y otro en Dan. Ah, Betel, no Belén. Exacto, Betel. Betel... A ver, pausa, fíjense. Piensen como pensaría Jeroboam. O sea, con estrategia. Lo que Jeroboam está buscando es que no se le vaya el pueblo. Por lo tanto, ¿dónde pondrían ustedes a Betel? ¿Dónde pondrían los becerros? Justo cuando voy caminando, ¿a dónde? Ya, Dan, ¿Dónde está Dan? hasta arriba del norte. Ok. Dan Betén está. está, Betén está casi prácticamente en la frontera. Exacto. Ahora les digo, piensen como Jeroboam. ¿Por qué puso uno en el norte, hasta el norte, y otro en el sur, hasta el sur? ¿Tenía estrategia o nomás los puso así al azar? Pues para mantenerlos dentro del reino, ¿no? Fabio, Para ¿tú qué mantener- dices? Ah, sí, pues, como para mantener las limitantes, ¿no? Ok, más sencillo. Sí, tienen razón, pero fíjate esto. Voy caminando a Jerusalén porque quiero entregar mi sacrificio allá. ¿Y con quién me voy a encontrar a fuerza? O Con sea, Roboam. no. ¿Con qué ciudad me voy a encontrar a fuerza antes de llegar a Jerusalén? Mira, yo iba caminando por aquí, por aquí, por aquí. Quiero llegar a Jerusalén, pero ¿por dónde pasé primero si soy del norte? Por Betel. ¿Se fijan? Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Voy caminando con mi becerro y ¿qué decía Jeroboam? Puso ahí unos guardias y dijo, ¿a dónde vas? A Jerusalén. Bueno, no te preocupes, mira, aquí para que no camines hasta allá, puedes traer aquí tu becerrito, tú no te preocupes, ya bastante habéis ido a Jerusalén, no tienes que ir a Jerusalén. Aquí
puedes hacer tu sacrificio. Y si no me crees, fíjese lo que dice después. Dice, y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Adán. Me acuerdo que es hasta arribota. Dice, e hizo también casas sobre los lugares altos. Cuando decimos casas nos referimos como a un templo. Dice, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, y subrayen esa parte, que no eran de los hijos de Leví. Mira nada más qué pecado está cometiendo, qué error está cometiendo. Hasta ahorita que puso 2 becerros, uno en el norte y uno en el sur, y dice que fue motivo de pecado para la nación. Y después dice que puso lugares altos para que sacrificaran allá los becerros, que ellos llevaran a las ovejas o los cabritos. Y luego después dice que puso oficiantes que fueran como los sacerdotes, pero que no eran sacerdotes. ¿Y a qué nos referimos con eso? A que puso sacerdotes que no eran de Leví. ¿Te fijas? Ah, tú hablas como que medio bien, te voy a enseñar cómo matar al becerro, pero tú quieres ser sacerdote. Sí, señor. Ah, bueno, pues échale, pásale. Literalmente me estaba empleando a personas, Fabio, que no eran de la tribu de Leví, para hacer un oficio que solo le correspondía a los de la tribu de Leví. ¿Se va entendiendo esto, Fabio? ¿Sí? ¿Le estás notando la magnitud del error? Sí. Ok. Y luego después fíjate lo que dice. Versículo 32. Instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. ¿A qué fiesta solemne, conforme a la que Salomón la hizo, esta octava fiesta, es a la que nos referimos? Dijimos hace un momentito, fíjate nada más, que había 3 fiestas. Una era la fiesta de Pascua, la segunda era la fiesta de Pentecostés, y la tercera era la fiesta de Tabernáculo. Tabernáculo, sí. La fiesta de Pascua se celebraba según los judíos, fíjate nada más, el primer mes 1. La fiesta de Pentecostés se celebra por allá aproximado del mes número 3. Y la fiesta de los tabernáculos se celebraba el mes número 7 al día número 15. Fíjate nada más, la fiesta de los tabernáculos se celebraba el mes 7 al día 15. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace Jeroboam? Acaba de decir que instituyó una fiesta, pero ¿en qué mes, Germán? En el octavo. En el octavo. O sea, ¿y en qué día, perdón, todavía? En el día 15. A ver, ahora sí. Ustedes díganme, Germán, primero tú. ¿Qué está haciendo Jeroboam al hacer una fiesta en el mes octavo al día 15? Sí está confundiéndolos, ¿no? Sí, pero ¿cuál es la intención final de que no vayan a dónde? Pues que no bajen o suban a Jerusalén. Exacto, que nunca vayan a Jerusalén. Y dice, no, ¿quieres ir al tabernáculo? Mira, no te preocupes, tú no te preocupes. Mira, el otro mes, justamente en el mismo día 15, tendremos un fiestón igual y mejor. Es más bueno, porque acá somos más. Así que tú no te preocupes, espérate un mes y verás que ni siquiera tendrás que ir. Por lo tanto, otra vez Jeroboam dice literalmente, está cometiendo errores. Dice ahí mismo dice después, y sacrificó sobre un altar, versículo 32, así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares que había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo. O sea que Jeroboam, ¿qué hizo? Prácticamente una versión norteña de la fiesta de tabernáculos. ¿Te fijas? Así es. Dice después, el mes que había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está desplegando aquí Jeroboam? Una estrategia desde su propio corazón para que el reino no se le vaya. ¿Se fijan? Por lo tanto, ¿qué pasa? Tienes a una persona y le voy a preguntar, ¿quién le entregó el reino a Jeroboam en primera instancia? ¿Quién se lo dio? Sí, Fabio, se lo dio Dios, por medio del profeta Ahías. ¿Quién le había entregado el puesto a Jeroboam? El Señor, el Padre Eterno. Entonces, si Él se lo dio, ¿qué está haciendo Jeroboam? Edificando todo eso y haciendo una estrategia humana para algo que ahora sí que por métodos divinos había tenido. ¿Te explico lo que acabo de decir? ¿Qué está haciendo
si no tenía que hacer esas cosas? Él no tenía por qué hacer esas cosas. Al final de cuentas, quien se lo había dado, ¿quién era? El Padre Eterno, se lo había dado Dios mismo. Ujú. ¿Se fijan? Entonces, tenemos a un Jeroboam haciendo todo esto, por lo tanto, mi querido Fabio, vamos a irnos a nuestro diamante y vamos a agregar eso. Germán, en San Antonio, ¿sí hablamos de eso? Un poco sí. Ok, fíjate nada más. Tienes a Jeroboam al norte. Aquí estamos con los nombres. Y mira, anota a la izquierda, por favor, las 3 fiestas en Jerusalén. Deuteronomio 16. Y ustedes ahí pónganle, y se lo voy a apuntar aquí otra vez, por si no se acordaron. Lo voy a apuntar aquí. Dijimos que es Pascua, Pentecostés y Tabernáculo. ¿listo? Ujú. Ahora bien, vamos a poner ahí mismo nuestro diamante que hizo 2 altares, uno en Betel y otro en Dan. Y pongan ahí por favor la cita. Ustedes de tarea, por favor, échense Primera de Reyes del 10 al 14, porque no voy a leer el 13 y ahí está algo muy impresionante, pero el 14, versículo 7, fíjate lo que pasa. Otra vez aparece Ahías o Agías, y mira lo que hace, 14, versículo 7, dice, ve y di a Jeroboam. Así dijo Jehová, Dios de Israel, y mira aquí nada más, o sea, Jeroboam la tenía, era suya, y la La dejó ir. dejó. Ya lo va anotando, dice, así dijo Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel y rompí el reino. Fíjate lo que le está diciendo, qué vergüenza. Si hubiera sido yo, me daría una vergüenza terrible. Y Ujú. rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Y tú no has sido como David, mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí en todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. ¿A qué se refiere esto? ¿Haciendo qué cosa? Esto se refiere a Deuteronomio 17:14, cuando estaban las instrucciones para un rey. ¿Se fijan? Y dice, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti. Fíjate nada más. Pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. A Jeroboam se le olvidó que tenían que ser gobernados por Dios y no gobernados por Jeroboam. ¿Se fijan? El gobierno venía por Dios y no por Jeroboam. Dice, por tanto, mira qué triste, por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam, mira qué tristeza, como se barre el estiércol hasta acabarla. ¿Qué pasa? Dijimos, a Jeroboam la tenía, era suya la oportunidad, y la dejó ir completamente. Tenía la oportunidad de qué cosa? De hacer un reino, de una casa, hacer su casa, perdón, de verdad, de un reino tan fuerte que ahí continuara también, o sea, una casa, la casa de Jeroboam, bien impresionantemente fuerte. Ujú. Pero ¿qué pasa? Jeroboam la riega, y esa promesa de que dice que iba a ser, versículo 38 del 10, fíjate, dice el versículo 38 del 10, le dijo ahí directamente a Jeroboam. Fíjate nada más lo que le dijo y ve la comparación. 38 del 10, del 11, perdón, 38 El del 11. 11. Sí. Dice, y si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mandamientos como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré una casa firme como la edifica David, y yo te entregaré a Israel. ¿Se fijan nada más cuál fue la promesa tan grande que tenía?
Y podríamos juzgar muy fuertemente a Jeroboam, pero ¿cuántas veces hemos estado nosotros en esa misma posición? Donde creemos que lo estamos haciendo bien y la estamos regando, mano, de verdad. ¿Por qué? Porque es Ujú, algo que el Señor te dio y lo administras conforme tú crees que lo vas a poder mantener mejor, ujú, la riegas, la empiezas a embarrar cañón. ¿Y qué hace el ujú, Señor? Yo te hubiera entregado más, pero ujú, no. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? Que dice que uno entregó 10, otro entregó 5, otro entregó nada más 2. Y le dijo, Señor, como yo sabía que eras temible y que recoges donde no sembraste y cosechas donde no había nada, yo lo escondí. ¿Sabes qué? Tenía la oportunidad, te di, dámelo y se lo das al que tiene más. Cuando le dice, si hubieras sido fiel en lo poco, te habría puesto en lo mucho. Dile, ujú, buen siervo fiel, bien buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Bueno, pero Juan tuvo la oportunidad y no. ¿Cuántas veces nosotros también nos ha pasado lo mismo? Tenemos la oportunidad, no lo notamos y estamos completamente malentendidos de que era nuestra técnica la que debía surgir, cuando para nada era con una técnica humana, sino que era prácticamente ujú. de la forma en la que Dios quería que sucedieran las cosas. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí, chavos? Bien, ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? no, vamos bien. Vamos a aprender una cosa impresionante. ¿De acuerdo? Y esta parte, aquí vamos a empezar a notar que empiezan a aparecer estos personajes que hasta ahorita ya vimos cómo está el reino completamente dividido, ya vimos hasta Jeroboam, ¿no? Pero justamente con los reyes aparecen, y ya hemos visto aquí algunos, aparecen profetas que son aquellos como consejeros del rey. Y digo cómo, porque esa era su función realmente. ¿Por qué? Porque el profeta iba a ser realmente quien iba a mostrar el gobierno verdadero del Señor. Acuérdense que la nación era Israel, tenía que ser gobernada por Dios. Y aunque tuvieran a una entidad humana como a un rey, tenían que seguir siendo gobernados por Dios. Porque por eso decían las reglas en Deuteronomio 17:14 que tenían que meditar de día y de noche, para que al final de cuentas quien estuviera detrás respaldando a los reyes en sus decisiones fuera la ley del Señor, la instrucción del Señor, lo cual era el Señor mismo, ¿no? Que había dado él de su boca, ¿no? Por Ujú, lo tanto, los profetas aparecen, y digo que son como el consejero, porque literalmente los profetas prácticamente fueron como los niñeros de los reyes. Y te voy a decir por qué niñeros, porque fíjate nada más que en el norte no solamente estuvo Jeroboam, pero mira todos los que estuvieron. Jeroboam estuvo el primero, que este Jeroboam es hijo de Nabat, ¿de acuerdo? Y voy a hacer aquí una pausita porque tengo un tema con estas M's. Dime un segundo, por favor, que no se ven nada. Déjenme ver si las puedo corregir rapidísimo. Creo que no va a haber mayor problema. Dime un segundo. Ahí está. Pues están en un color casi igual, que barbaridad. Fíjate nada más. Jeroboam primero, que este es hijo de Nabat, ¿de acuerdo? Lo voy a apuntar aquí para que quede en la clase ujú, grabada. Hijo de Nabat. Y eso lo vimos justamente en 1 de Reyes 11:26, hijo de Nabat, ahí dice tal cual. Este Jeroboam primero es hijo de Nabat, ¿vale? Pero después de Jeroboam, bueno, fíjate nada más, Jeroboam, del año 930 que se divide el reino, eso es lo que nos debería quedar súper claro, 930 que se divide el reino, y termina de gobernar en el año 909 antes de Cristo. ¿Sale? ujú. Creo que entre hombres es mucho más sencillo entender el conteo de años que van hacia el año cero. O sea, primero va el 930 y luego el 909. ¿Estarías de acuerdo conmigo con eso, Fabio, cierto? Sí, Ok. ¿Seguro, seguro? no, la verdad es que no, Ok, cuando hablas seguro, porque está como, ok, fíjate, te voy a enseñar esto. ¿por qué va el Ahí, mayor y luego el menor? Solo eso. ahí te voy a decir, espérate, Ok. dame un segundito. Fíjate nada más lo que te voy a enseñar acá. Tú tienes una línea, ay, bueno, salió feísimo eso. Tú tienes una línea del tiempo. Ahí dispensarán. Tú tienes una línea del tiempo, en realidad es mucho mejor. ¿De acuerdo? Y la línea del tiempo vamos a poner aquí justamente que estás viviendo tú. ¿En qué año estamos ahorita, Fabio? ¿Cómo? ¿En qué año estamos ahorita? 2019, 2019. ¿cierto? Y antes del año Ujú, 2019, vamos a suponer, estuvo el año, obvio, estuvo el año 2000. ¿Estarías de acuerdo ujú, conmigo? O sea, antes estuvo el año 2000, perfecto. Año 2000,
Perfecto, hasta fueron las Olimpiadas, creían que se iba a acabar el mundo y cuánta cosa. Si estaba parado en el año 2000, mi querido Fabio, 2000 años antes, ¿a qué año llegó? Otra vez la pregunta. Estoy parado en el año 2000, 2000 años antes, ¿a qué año voy a llegar? Al primero. Al primero. Pero 2000 menos 2000, ¿cuánto da? Oh, al cero, pero. Exacto, ahí va, aquí está el año cero. ¿Y quién nace, por decir así, en el año cero? Jesús. Jesús. ¿Qué pasa en el año 30, 33 aproximadamente? Comienza su ministerio. Comienza su ministerio, muere y demás. Vamos a suponer que aquí murió, la cruz. Aquí está. Ok, si estoy parado en el año cero, aquí estoy, mira, voy a dibujarte a Fabio, aquí estás. Ah, ok. ¿Estás aquí? Ya. Ya. ¿Qué año Sí. es un año antes? El año 1, pero antes de Cristo. Okay. Y un año antes del año 1 antes de Cristo, pues el año 2. ¿Qué pasa primero? ¿El año 2 antes de Cristo o el año 1 antes de Cristo? El 2, ¿estarías de acuerdo conmigo? Entonces, Sí. me vengo para acá. Acá estamos en el año 930 antes de Cristo. ¿Qué pasó en el año 930 antes de Cristo? El reino se dividió. Primero de Reyes 11:11. ¿Cierto? Si yo avanzo, dice que Jeroboam gobernó 22 años. ¿De acuerdo? Y si gobernó 22 años, entonces ¿hasta qué año gobernó Fabio, perdón. Al 52, ¿no? No. ¿De qué año a qué año gobernó? O sea, gobernó en total 22 años, hasta aquí. 22 años gobernó. Entonces, ¿a qué año llegamos, mi querido Fabio? Del 930 ¿hasta qué año? Oh, ya le quité al 908, ¿verdad? Exacto. Porque ahí se lo va restando, ok. Exactamente, justamente Ya. como el 909, 908. 908, ajá, ok. Exactamente, y aquí sería antes de Cristo. ¿Ya comprendimos entonces? Entonces, Sí, el otro rey en el 908, ajá. y el otro rey que sería justamente Nadab, gobierna nada más, fíjate, 2 años, 2 años nada más. Entonces, ¿hasta qué año gobernó? Del 908 al 900. Del 908 al 900. No, ¿cuántos? Si gobernó solo 2 años. Solo 2 años. ¿908 a qué año? Al 6. 906, exactamente. Y así sucesivamente. Ya. Esta parte es elemental para entender de verdad muchas otras cosas. Dicho lo anterior, me voy a regresar ahora sí a la presentación. Sí. Una pregunta. Sí, adelante. En relación al dibujo que acabas de poner, ¿Sí? ¿el año se cuenta a partir del nacimiento de Cristo o de la cruz de Cristo? Del nacimiento. Del O sea, nacimiento. el año cero obviamente está en el nacimiento. Sí. El año cero es el nacimiento. Ok. No me voy a meter ahorita el tema del conteo, pero hay mucho tema con respecto a esto, con respecto al concepto de que los años no coinciden. Y ahora que estuve en Israel, más me lo dijeron, pero fuera de eso, todo lo que vamos a ver acá son años aproximados, ¿sí? Porque para contar así año por año por año, de verdad nos vamos a meter en un lío que no vamos a poder salir de él, y no en el aspecto de que sea como complicado, sino que es algo que no tiene mucho sentido hacerlo, en el hecho de que lo que ocupamos son fechas aproximadas para tener un panorama cronológico general. Eso es para lo que lo necesitamos, no tanto saber en qué mes, en qué año y en qué cosa pasó. Entonces, todos los años que vamos a ver son aproximados. Y esa parte es suficiente para este curso que es básico. Pero créeme que, aunque sea básico, te va a quedar un montón de información. Entonces, el tema que me estás preguntando, sí, el cero es en el nacimiento, en efecto. El cero, el más exacto, es que es en el nacimiento. Si acaso, y acá te lo voy a mencionar, puede variar por más o menos 3 a 5 años. Es una Exacto. de más o menos 3 a 5 años. Ok, perfecto. Eso es lo que quería escuchar. Ok, vale. ¿Listo? Bien. Tenemos a Jeroboam, hijo de Nabat, que reina 22 años, ¿de acuerdo? Dice que reinó de tal año a tal año, se murió porque fue herido por Dios. Ahí lo van a ver ustedes en lo que dice. Pero fíjate nada más. Aquí chécale. Aquí está. Él fue bueno o malo, pues fue súper malo. Espérate, estoy pasando. Bueno o malo, pues súper malo. ¿Qué están viendo la presentación o qué están viendo?
No, la línea del La tiempo línea. todavía. Ah, correcto. Es que quién sabe como que no se movió. Ahí voy. Ah, aquí está la presentación. Ahí está. Sí, sí, noté. Ahí está. Bueno, malo. One, la M de malo. Nabat después. Bueno, malo. También malo. Fíjense, no confundir Nabat con Nabat, su padre. El padre de Jeroboam. ¿De acuerdo? Y todos así, mira, malo, 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 malo. Todos fueron malos. ¿Qué inventas? O sea, ¿qué onda? Todo aquí fueran mala onda, si todos eran desobedientes. Mira, así, suicidio, asesinado por Simri, asesinado por Baasa, asesinado por Jehú, murió por caída, asesinado por Selú. O sea, todo el rollo acá estuvo así como que medio extraño, ¿de acuerdo? Y luego nada más en el sur, fíjate nada más, el primero fue Roboam, ya dijimos eso, ¿de acuerdo? Y después Abdías, y luego Asa, Josafat, Ajoram, así, etcétera, etcétera. Y fíjate nada más, carácter, malo, malo, bueno, aquí hubo bueno, malo, tres malo, aquí una malvada, y fíjate nada más quién era, algo completamente extraño, Atalía, una mujer, fíjate nada más, una reina mujer. Esto no fue algo que Dios haya elegido, pero al final de cuentas sucede que está Atalía. Atalía fue malvada con la nación del sur, y eso es Joás, que es bueno, 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 malvado, que es Acaz, y luego eso es bueno, que es Ezequías, y vamos a ver ahorita por qué Ezequías era bueno, y así mira sucesivamente. Se fijan, mira, malvado Joacim, que también, uff, o sea, Joacim fue algo impresionante, ¿no? De lo que hizo. Pero avanzando basado en esto, quiero que entendamos que los profetas, ¿qué función tenían? Fíjate, nada, vamos a entender esto. Yo creo que con el tiempo que nos queda, vamos a entender un poco de los profetas y vamos a aprender a leer mucho mejor a los profetas. Fíjate nada más. Estamos entendiendo que el punto de origen de la nación, bueno, no voy a platicar yo, mejor quiero preguntarles a ustedes que me digan primero. Si ustedes fueran profetas de la nación, dígase un Elías, dígase un Jeremías, un Ezequiel, un Isaías, un Ahías, por ejemplo, ¿ustedes qué dirían que era el mensaje principal de los profetas? ¿Ustedes qué me contestarían si les preguntara eso? Los profetas del Antiguo Testamento hablaban acerca de lo que el Mesías, de quién iba a ser el Mesías y de lo que el Mesías iba a hacer. ¿Ok? Los del Nuevo Testamento, profetas del Nuevo Testamento, que somos los santos, es de lo que estamos haciendo es expander su evangelio. Hablamos de lo que hizo ya Jesús en su tiempo. ¿Ok? Dime algún versículo de los del Antiguo Testamento que puedan respaldar lo que acabas de decir. Que hablen de Jesús. No me acuerdo, no tengo uno de memoria ahorita. Ok, no te preocupes, porque si hay uno y te voy a decir yo uno para que siempre lo tengas presente, porque ese es Okay. súper contundente, pero ahorita lo vamos a ver. Fabio, si yo te preguntara a ti, dime de qué hablaban los profetas, ¿qué me contestarías? O sea, de manera general, ¿qué hablaban los profetas? Pienso que tal vez hablaba más acerca sobre, ah, ¿cómo se pudiera decir esto? Amonestaciones o declaraba lo que estaban haciendo y lo que iba a hacer Dios con lo que estaban haciendo o con lo que estaban ellos declarando o descubriendo lo malo que estaban haciendo. Ok, ok. En mi oración, Germán y Fabio, no sé si escucharon lo que dije de los besos de su boca. ¿Escucharon eso que dije? Ujú, Sí. Ok. ¿Qué son los besos de su boca? De su boca, cuando habla Cantares de eso, se está refiriendo al Señor, a Dios. ujú, Y Él me besara con besos de su boca. De su boca, ¿qué es lo que sale de la boca del Señor? Solo puede salir palabra. Estaríamos de ujú, acuerdo con eso, ¿no? ¿Y cuál es si fuera esto, le decía que la nación iba a ser su esposa, su especial tesoro, como su novia? ¿Cuál es la expresión más pura que puedes hacer en público entre una pareja de un esposo y una esposa? Un beso, ¿de acuerdo? ujú, Y cuando el profeta no, cuando Salomón habla de cantares de esta forma, si él me besara con besos de su boca, se refiere a que de la forma más sublime tú puedas recibir literalmente un desplante de su palabra en un momentito. Y esta parte de los besos de su boca lo entendí hace como unos meses para acá, y mi oración es así. Señor, que pueda hoy sentir besos de tu boca, que pueda sentir hoy el placer
de encontrarme con algo que yo no había encontrado. La semana pasada, Germán, yo te preguntaba, creo que tú y yo estamos dispuestos a hacer y seguir lo que el Señor nos quiera hacer y seguir. Sin importar lo que nos pida, creo que estaríamos de acuerdo los tres acá, que nuestra familia, nuestro interés, nuestra energía, nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestra mente, la queremos entregar completamente al Señor. Y que Él haga lo que Él quiera con nosotros. Estaríamos de acuerdo con eso, ¿no? Correcto. Exactamente. Dicho lo anterior, y basado en lo que les pregunté, literalmente, creo que me escuchó Siri o no sé quién me escuchó, pero entonces, Alexa, perdón. Alexa, sí, ok. ¿Y se activa con el Hey Alexa también? Déjame desconectarlo, espérame. No importa, de verdad, no pasa nada. Es nuestro amigo High Tech. Ujú. Sí, mira, porque anda ya con sus audífonos y sigue escuchándonos, ¿eh? ¿Ves? O sea, él ya sabe, súper pro. Perdón, perdón. Y yo con esos audífonitos, también son de piel y todo, pero la neta ni los he cargado hace un montón de tiempo. Pero bueno, entonces les decía que basado en esta pregunta, tú dijiste una cosa, Germán, con mucha certeza, y Fabio también dijo otra cosa, y las dos no son incorrectas, son correctas. Pero la clase, con esta clase vamos a cerrar viendo lo que los profetas hacían, basado en el contexto histórico, que es lo que hemos estado viendo hasta este momento. Si estábamos diciendo, fíjate nada más, si estábamos diciendo, y fíjate Fabio, lo que tú decías sigue teniendo razón, estamos basados en el contexto histórico, ustedes y yo entenderíamos, suponiendo que la nación estaba en este punto, ¿de acuerdo? Y la nación se empezó a alejar de ese punto, porque los reyes, como Jeroboam, los alejaron de ese punto, y este punto era decir, Señor, te vamos a obedecer y vamos a hacer lo que tú quieras, porque queremos ser gobernados por ti. Pero en este punto tenemos que la nación se mueve para acá. ¿Por qué? Porque ya no son gobernados por ellos, porque voltean a ver a otras naciones y se dan cuenta que ya hay otros dioses, se dan cuenta que quieren tener un rey, se dan cuenta que quieren tener caballos, se dan cuenta que quieren tener riqueza, se dan cuenta que no quieren ser gobernados por Dios. ¿Y qué pasa? Aquí pasamos por la historia de los jueces, de los reyes, de Salomón, y después de Jeroboam y todo lo que hace, y la embarran, y cada vez se alejan más de lo que originalmente eran. ¿Estamos de acuerdo conmigo? Sí, yo tengo un comentario. Adelante. Nada más y anticipándome lo que vas a decir, de ese punto que se iban alejando, también lo que los profetas hacían era regresar, hacer que el pueblo de Israel regresara a su primer amor, que regresara a los orígenes, que regresara a lo principal que Jehová había querido para ellos. Ok, dime un versículo donde te bases para decir eso. No me acuerdo, pero sé que fue así. Ok, mi querido Germán, de verdad te lo digo y va a parecer que a veces se lo digo como con el aspecto de picar así como, o sea, no me importa, dímelo así. Y yo sé que a veces pareciera eso, pero créanme que esto les va a dar un programa bien Perfecto, certero cuando tengas el versículo en la mano, porque para perfecto. tus dos comentarios, Germán, yo tengo así el versículo para decírtelo aquí, en este instante. Pero te lo voy a decir yo a manera de clase para que tú lo logres entender y no te Ok, digas como que, bueno, esto es para esto y esto es para esto, sino para que tú tengas de verdad el feeling para poder decir, esto es lo que los profetas de manera general decían, y claro que también hablaban con respecto a las esposas que estaban en adulterio, y también les hacían notar su pecado, y también los amonestaban, y también les tiraban un montón, ya tienes a Elías que mataron, estaban para matar, entonces, sí, pero en general, ¿qué era lo que decían? Y ya, Germán, tú vas como, te fijaste, vas afilando lo que ibas diciendo. ¿Por qué? Porque vamos entendiéndolo mejor a través del contexto histórico. Por eso la historia es importantísima. De verdad, a la gente no le gusta leer la historia, pero si tú no lees la historia, no vas a entender el contexto, ni mucho menos vas a poder corregir los errores pasados. Vas a cometer los mismos errores de la historia. Vas a repetir la historia que es cíclica, ¿no? Y eso lo entiendo. correcto. Gracias, Germán. Tienes a los profetas diciendo, oigan, no inventen, o sea, neta, la palabra que utilizaban y que aparece aquí en la Biblia era, conviértanse de sus malos caminos. Para que sí, arrepiéntanse, ¿de acuerdo?
Y si los profetas decían eso, ahorita vamos a ver algunos versículos, de hecho muchos versículos vamos a anotar, ¿de acuerdo? Yo les quiero preguntar, en el contexto, no, en el contexto actual, social, actual de nosotros, si yo les digo, a ver, Germán y Fabio, conviértanse de sus malos caminos. ¿A qué me refiero yo con la palabra conviértanse? Díganme cuáles son los pasos, porque tengo que pensar como la nación. La nación estaba en la locura, ¿eh? Estaban en la ignorancia tremenda. Si un profeta viene y me dice, conviértanse de sus malos caminos, ¿qué me está queriendo decir? Que cambien. Que cambie, Germán, Que le crean a lo que está diciendo el Señor. le crean lo que está diciendo el Señor. Pero si no, si o no la palabra conviértete tiene que ver como con, deja de ser algo y sé ahora esto otro. Si yo te digo, Claro. Germán, bueno, no te digo a ti, o sea, le digo a alguien, o escucho un comentario que alguien dice, él se convirtió, han escuchado, ¿no? Por ejemplo, él se convirtió en maestro, o algo así muy drástico que ahorita está usando mucho, que me choca usar ese ejemplo, pero para que me entiendan súper bien, súper claro, él se convirtió en mujer, o sea, era hombre y ya se hizo una operación y ya se convirtió en mujer. ¿Por qué? Porque literalmente ahora es otra cosa que ya no era antes, o sea, ya cambió, hizo una metamorfosis. La oruga se convirtió en mariposa porque era una oruga y después se convirtió en mariposa. Así, Claro, exactamente. Esa estaríamos es la metamorfosis de la que habla Romanos 12:2. Y fíjate qué interesante, porque es el mismo concepto que siempre se ha usado en toda la Biblia en 1 Corintios 5:17, Ujú. cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Mas, sin embargo, esa palabra criatura debería significar creación. Nueva creación es, he Ujú. aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ok, Exactamente lo que está haciendo aquí en este concepto o en este ejemplo que estás ejemplificando ahí. ok, perfecto. Vamos a meterlo en contexto todavía más y cuando lleguemos justamente a Corintios, vamos a platicar justo de ese versículo. Pero fíjate nada más, Germán. Si yo te digo ahorita, Germán, quiero que te conviertas a el catolicismo, suponiendo que te dijera eso, o alguien te está invitando a convertirte al catolicismo, te está invitando a que dejes lo que estás haciendo para que te conviertas al catolicismo, ¿cierto? Si los profetas decían, conviértanse de sus malos caminos, entonces ustedes dirían, ah, pues muy sencillo, que dejen sus malos caminos y que tomen buenos caminos, ¿cierto? Estaríamos de acuerdo, ¿no? Que dejen sus malos Correcto. caminos y tomen sus nuevos caminos, perfecto. Pero la nación era ignorante, y si yo les preguntara a ustedes, ¿cuáles eran esos buenos caminos? O sea, ok, dejo de hacer esto, pero dime qué quieres que haga. Entonces, Para si ellos, para ellos no existían buenos caminos, no los veían los buenos caminos. exacto, puede ser. Por lo tanto, esa palabra convertirse no es tan buena para utilizar en este momento de la historia. Porque si te Ujú, digo conviértete, es como que, ok, ¿a qué? ¿Me explico? O ujú. sea, yo no tengo a dónde hacerme, o sea, nada más soy esto y pues qué, o sea, está bien, me convierto, pero ¿a qué? O sea, ¿qué quieres que yo sea y ya dejo de hacer esto? Sí lo puedo dejar, pero dime a qué quieres que haga. Entonces la palabra convertirse no es tan buena palabra, ¿de acuerdo? Ujú. Convertirse es una O esta, ¿eh? Convertirse no es tan buena. Hacer una conversión no es una muy buena palabra para utilizar. Y vaya que los profetas sí la usaban, ¿de acuerdo? Y ahorita le hicieron como sentido. Ahorita van a darse cuenta de más. Otra palabra que los profetas decían mucho era arrepiéntanse, ¿de acuerdo? Ujú. Arrepentir. La palabra arrepentir, fíjate nada más. Fabio, ¿puedes decirme, por favor, qué es lo que consideras tú? Si me dice un profeta, o si el profeta, si yo era de la nación y me dice el profeta, arrepiéntanse de sus malos caminos, o arrepiéntanse al Señor. ¿Tú qué puedes decirme qué significa la palabra arrepentirse? Es Ya, para mí. completamente, ajá. Arrepentirse es como dar un cambio rotundo, un cambio completo a mi forma de pensar, forma de actuar, literalmente, Ok, Germán, ¿qué es arrepentirse? y humillarme. Ok, Arrepentirse vendría siendo am, cambiar tu manera de pensar, tener no tu mente, no tu forma de pensar, no tus pensamientos, sino los del Señor. ok, no los pensamientos tuyos, sino los del Señor. Fabio, ¿me dices, por favor, según lo que me estás diciendo ahorita? No es, aquí una respuesta buena ni mala, ¿eh? ¿Puedes decirme, por favor, cuáles son el A, B, C y D, o los pasos uno, 2 y 3 para arrepentirme? O sea, si alguien llega a tu congregación o a donde te estás reuniendo ahorita
Dime, si le dices, tienes que arrepentirte, creo que todos diríamos eso, pero dime cuáles son los pasos para que alguien se pueda arrepentir. Su cambio de pensamiento, su humillación ante Dios y su convertimiento hacia Él. Ok, muy bien. O su plan de salvación, en este caso, que sería el bautizarse, el aceptar a Dios, el bautizarse. Ok, perfecto, muy bien, muy bien. Germán, paso A, B y C, o pasos A, B y C, para arrepentirme, por favor. Primero, aceptar que eres pecador. Muy bien, sí. Después, conocerle, escuchar de su palabra. Dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y una vez que le conoces y le escuchas, entonces Él deposita su fe en ti y eso hace que tú creas. Lo que la Biblia nos llama a hacer para poder ser salvos es creer. Ok, muy bien. Si estuviera aquí otra persona, ¿ustedes creen que diría lo mismo que ustedes dijeron o que tendría también un comentario un poquitín diferente o que tendría la misma base, pero que podría tener sus propias como concepciones y diferencias? Y no esperaría una respuesta, o sea, no necesito una respuesta, porque este ejercicio lo he hecho incontable cantidad de veces y créanme que todos dan una respuesta un poco distinta. Uno No, dice una cosa, diferente completamente. exacto, difiere. O sea, por ejemplo, yo soy bautista, voy a tirarle por el tema del bautismo. Yo soy pentecostal, que reciba el Espíritu Santo. Yo soy católico, pues que haga sus sacramentos. Yo me explico, cada quien va a decir el tema del arrepentimiento basado en lo que está cada quien. ¿De acuerdo? Entonces, si yo soy un profeta y digo, oigan, arrepiéntanse, pues de entrada, así, ahorita acabamos de comprobar que el concepto de arrepentimiento, de verdad, no es un concepto objetivo. Hasta ahorita lo acabamos de notar, cada quien tiene su subjetividad. Es un concepto subjetivo en el tema de decir, bíblicamente, ¿qué son los pasos a seguir para arrepentirme? Y Germán empezó bien diciendo, sí, tienes que primero reconocer que eres pecador. Después de eso dice, el que declare con su boca que Jesús es el Señor, entonces será salvo. Después deja de hacer lo que estás haciendo. Después Fabio dijo exactamente, hay que bautizarse. Después también hay que discipularlo incluso. Y así ahí te la llevas con las personas. Pero cada quien tiene un concepto que le puede diferir al otro. Entonces, otra vez, la palabra arrepentirse no es una palabra que nos puede ayudar muchísimo. Y vamos a ayudarnos, por favor, les voy a pedir que vayamos juntos a justamente, si me hacen favor, a Jeremías 3:12. Es más, antes de Jeremías, si me hacen favor, por favor, Oseas. Es mejor, es más fácil entrarle por Oseas. Si me hacen favor, vamos a cambiar a Oseas. Oseas capítulo 11. Oseas 11. Ahorita regresamos a Jeremías. Oseas 11. Y aquí, Germán, fíjate nada más cómo te va a quedar esta parte que tú decías hace un momentito. Y te voy a ayudar a tener herramientas, Germán, para que esta parte lo puedas tener súper claro. Permítame. Ahí está. Dice Oseas 11:5. Dice, no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no quisieron convertirse, o no se quisieron convertir. ¿Todos tienen lo mismo en sus Biblias? Perdón, ¿cuál fue el versículo? Tengo el 11, pero... Oseas 11:5. Oseas 11:5. Sí, lo tengo. ¿Listo? Sí, convertir. ¿Tú qué tienes, Germán? Perdóname. Porque no se quisieron convertir. Exacto, no se quisieron convertir. Entonces, Sí. si yo soy Oseas, ahorita les voy a decir a quién hablaba Oseas, pero se los adelanto mientras. Oseas era un profeta que le habló al reino del norte. ¿Sí? Oseas hablaba al reino del norte. ¿Tú tienes la lista de profetas, Germán? Sí. Ah, ya me acordé. Esto que te voy a decir ahorita, Germán, no lo vimos en San Antonio. Esto de esta palabra que voy a utilizar, porque no había tiempo. Me lo brinqué y le dije a Ramón y a Pati, los que estaban ahí, por favor, ustedes encárguense de este tema. Pero ahorita, qué bueno que lo vas a ver conmigo, porque me interesa muchísimo que quede claro. Dice Oseas, no quisieron convertirse. No se quisieron convertir. ¿De acuerdo? Y esta palabra convertirse, dijimos que es una palabra que no ayuda mucho, porque ¿a qué te ibas a convertir? Y dices tú, Germán, dijiste claramente ahorita, pues no tenían a qué convertirse, no tenían nada, están completamente alejados de lo que originalmente eran. Por lo tanto, la palabra convertirse
Voy a meterme, fíjate nada más. Aquí tengo este programita que ustedes pueden ver arriba en su pantalla que se llama eSword. Ajá. A lo mejor ya lo conocen y si no se los presento. Sí, sí lo conozco. Ok, es un programa buenísimo que puedes ponerle un montón de Biblias. Mira, aquí yo tengo nada más poquitas. Tengo nada más la King James, que sería así nada más. ¿Verdad? Tengo no sé qué versión sea esta. ¿Dios habla hoy? Sí, tengo la Dios habla hoy también. Ah, no, esta no es Dios habla hoy. Ah, no. No, es como Biblia, lenguaje actual. Creo que es Biblia, Ok. lenguaje actual. Y luego la Reina Valera. Por aquí le puedes instalar una cosa, fíjate nada más, Fabio. Ujú. ¿Qué andas haciendo? Pero tú pon atención ahorita, deja eso. ¿Qué andas haciendo? A ver, cuéntame. ¿Cómo? ¿Qué andas haciendo? Te digo. Oh, estaba regresando donde estaba la lista de los profetas. Ya, ok, no te Ujú. preocupes. Pon atención a esta parte porque es súper importante que me sigas, ¿vale? Ujú. Fíjate nada más. Yo leo Oseas 11:5 y dice, fíjate, voy a irme a la Reina Valera, que es la que ustedes acaban de... porque no se quisieron convertir, ¿de acuerdo? Ujú. Y esta palabra convertir, pues ahí la tenemos, pero dijimos que no es suficientemente. Hubo una persona que se llamaba James Strong. Esta persona hizo un recurso impresionante que trabajar se aventó, porque literalmente se puso a enumerar cada palabra que venía en la Biblia. Y cada vez que se repetía la palabra, pues ponía el mismo código de número o el mismo número que llevaba. Esto lo hizo en el idioma hebreo literalmente y directo para el Antiguo Testamento y en griego para el Nuevo Testamento. El antiguo porque se escribió en hebreo y el nuevo porque está escrito en griego. Por lo tanto, describió y definió las palabras del hebreo en su idioma original, como se utilizaba en su contexto lingüístico de aquel entonces. Por lo tanto, fíjense nada más, si yo me cambio la versión y pongo, por ejemplo, la Reina Valera, pero con el Strong, me va a aparecer el mismo versículo que esos casos 11:5, el que ustedes ven subrayado en color azul, ese, pero me va a aparecer en cada palabrita el código de palabra que James Strong le asignó, o que James Strong se dio cuenta que seguía en el consecutivo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fíjate cómo dice, no tornará a tierra de Egipto. ¿Quiénes? Los del norte no van a ir a tierra de Egipto. Antes, el mismo Ashur, que quién es Ashur, los asirios, ¿de acuerdo? ¿Y cómo puedo saber que se refiere a los asirios? Porque en mi versión dice, pero también porque lo primo en el botoncito de esta palabrita, que sería la H del hebreo 804, oprimo sobre ella y me aparece que Ashur, aquí dice más, dice que es Asiria. Se refiere a los asirios, Asiria o Asur. Es literalmente la misma palabra. Por lo tanto, puedo tener la confianza que mi versión y lo que dice acá también otra versión, da igual, no pasa nada. Dice, Asiria será su rey. Y este versículo lo vamos a ocupar muchísimo en unos temas más adelante, ¿de acuerdo? Dice, porque no se quisieron convertir. O sea que como no se quisieron convertir, que es la palabra que está utilizando aquí, se van a ir ¿a dónde? A Asiria. ¿Quiénes? Los del norte. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero fíjense nada más esta parte. Bueno, tú, Germán, te acuerdas perfectamente que los del norte son llevados cautivos para Siria, ¿cierto? Correcto. Eso sí lo alcanzamos a ver en San Antonio. Pero fíjate que dice, no se quisieron convertir. Y la palabra convertir, voy a ver que en hebreo, qué significado le daban y a qué se refiere. Entonces, de primo aquí es la palabra H7725, lo primo. Y nada más quiero saber si ustedes pueden ver esta como pestaña que sale. ¿Sí se ve o no se Sí, ve? sí, se ve. Pícale otra vez. Ahí lo voy a volver a picar. Ahí está, por aquí por dentro. Esta es la palabra H7725, que significaría en hebreo, la palabra, o se diría en hebreo, no se quisieron hacer shub. Esta palabra shub tiene que ver con ese concepto de convertirse. ¿De acuerdo? Y así se escribiría en hebreo. Así es lo que aparece originalmente en el hebreo. Dice que la Ujú. raíz primaria es volverse. O sea, la raíz primaria, así más primitiva, la raíz más genuina y probablemente la más original, sería volverse. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué Ujú. va de convertirse a volverse? Pues va mucho y mucha razón. Te voy a decir por qué. Hasta ahorita hemos visto esto pequeñito, ¿no? Me voy a regresar tantitito a la pizarra. Entonces dijimos, fíjate nada más, el profeta está diciendo, van a irse a Asiria porque no quisieron ¿qué? Volverse. Díganme qué flecha o cómo le puedo hacer para describir aquí en mi pantalla el concepto de volverse. ¿Qué hago? ¿Qué dibujo? Por regresarte hacia el punto Exactamente, así como llano. acabas de poner, mira, así, ahí está. Si yo te digo convertirte de tus malos caminos, dijiste, Germán, no hay nada. Pero si me dices volverse,
Ahí sí hay. Porque aquí se van a volver. ¿Cuál es este punto? A ver, ¿quién me puede decir de ustedes dos cuál es este punto de origen de la nación? ¿En dónde nace la nación? Cuando le entregan los mandamientos en la falda del monte Exactamente, Germán. Sinaí. Exactamente. Por eso te comentaba hace rato que también, adelantándome a lo que ibas a decir, era regresarse a sus inicios. Ujú. Ok, justamente así. Éxodo 19 y 20. Entonces, Ujú. Germán, no estás como equivocado, ibas bien, o sea, no estás equivocado. Lo que quiero es como dejártelo así súper, súper definido para que sepas que aunque Oseas en nuestro español dice convertirse, no es la palabra convertirse, es la palabra volverse. Porque entonces, ¿a dónde quieren los profetas invitarlos a volver? Los quieren hacer volver al punto de origen. ¿Por qué? Porque en el punto de origen, fíjate nada más, Flavio, esto. Flavio, Dios santo, Flavio, perdóname. Fíjate nada más, Flavio. En el punto de origen, en Éxodo 19 y 20, Dios les dice en Éxodo 19, ustedes van a ser mi especial tesoro, la niña de mis ojos, van a ser como mi esposa, la novia, mi pueblo, toda mi gloria va a caer con ustedes. Ustedes van a ser mi especial tesoro. Cuando se empiezan a alejar de esto, olvídate que sean el especial tesoro de nadie. O sea, aquí ya se salieron de ese concepto, por lo tanto, ya no son nada, ya no son nadie de aquí, ya no son nada de lo que eran. Cuando los profetas aparecen, dicen, oigan, ustedes, conviértanse. No, les decían, vuélvanse. ¿Por qué? Porque ustedes saben perfectamente que en este punto, en el punto de origen, teníamos todo. Y el Señor nos había brindado todo. ¿Por qué? Porque cuando nos preguntó, ¿acepta? Nosotros le contestamos, sí, Señor, haremos, obedeceremos como tú nos has dicho. Por lo tanto, ¿qué pasó? Aceptamos el contrato, literalmente fue un contrato, un acuerdo, una sociedad en el que Él iba a ser nuestro sustentador, el que iba a ser quien nos iba a sustentar y a suplir de todo, y nosotros íbamos a ser nada más obedientes. Como ustedes y yo hemos desobedecido, mira, los jueces, cada quien hacía lo que bien le parecía. Salomón, pues de Balí, literalmente se fue con sus mujeres. Después tenemos aquí a los demás, y a más, y a más, y a más, y a Talía, y todos los reyes aquí, cada quien hacía lo que quería. Entonces, ¿qué pasaba? Ya nadie estaba obedeciendo. Por lo tanto, ¿qué estaba pasando? Estaba pasando este momento, justamente la nación se estaba alejando y los profetas que aparecían eran, vuélvanse, regrésense, retórnense. Fíjense nada más, quiero que vean esto con mucho detenimiento. Me voy a regresar al Strong y chéquense esto. Esta palabra es la H7725. Voy a copiarla, voy a tomar este código y me voy a ir justamente a poner un buscador. Aquí, mira, en búsqueda. Si están viendo el eSword, ¿verdad? Sí, correcto. Ok. Voy a imprimir aquí H7725, que es la palabra donde me dijo que es convertirse, pero que tiene que ver con volverse. Entonces, fíjate nada más. Cuando yo oprimo y hago en buscar, fíjate nada más lo que va a pasar. Ahí entró. Dice que encontró 842 versículos encontrados, en los cuales hay 917 veces la palabra shub, que significaría vuélvanse. Y fíjate nada más, por ejemplo, en Génesis dice, serás tornado al polvo, es decir, viniste al polvo, vas a retornar de donde venías. ¿Qué significa entonces la palabra shub? Tiene que ver con un retorno, un cambio de sentido justamente al lado contrario de donde venías, al origen. Fíjate. Fíjate, por ejemplo, vámonos más adelante, vamos más adelante. Por ejemplo, con Ruth. Ya abrimos la historia de Ruth, ¿se acuerdan? Cómo es que se Ujú. regresó con Noemí y demás. Dice, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para, mira nada más, volverse. ¿A dónde? Al origen. ¿Cuál era su origen? Judá. Noemí era en Judá, vivía en Judá. Y aquí, mira, dice, para regresarse, para volverse, para tornarse a la tierra de Judá. ¿Por qué si esta palabra es la misma, según esta persona Strong, que es la palabra shub? Siempre que él veía la palabra shub, él le ponía la palabra, perdón, el código H7725, porque si esta palabra tiene que ver con volverse, quiero que ustedes me digan, o bueno, piensen por qué, es que en algunas ocasiones aparece convertirse o arrepentirse. O sea, aquí no dice, fíjate, y aunque sea la misma palabra en hebreo original, dice, comenzaron a caminar para arrepentirse a la tierra de Judá. ¿Te fijas cómo en nuestro español, al haber tanta riqueza de palabra, ustedes y yo tenemos para una sola palabra del hebreo, que es la palabra shub, tenemos arrepentirse, convertirse, volverse, retornarse, retroceder y hasta más. Tenemos un montón de palabras, un montononal. Pero la más primitiva, ¿cuál es? Dice aquí, la más primitiva es volverse. Mira nada, estoy enseñando cuántas palabras en el español
La tradujeron así. La tradujeron como apaciguar, apartar, aplacar, arrepentirse, calmar, cambiar, cesar, conducir, confrontar, contar, contrarrestar, convertir, corresponder, decrecer, dejar de... ¿Me explico? Y todas estas palabras en el español tenemos diferentes. O sea, rechazar para nosotros no es lo mismo que pagar. O sea, imposible. ¿Me explico? Pero las personas nos fueron traduciendo como rechazar y pagar. Pero ¿qué pasa? Originalmente solo tenía que ver con un solo concepto en nuestro español que sería volverse. Cuando tú te pones a pensar en pagar, pues sí, tú regresas un pago, o sea, sí, literalmente sí vuelves un pago, pero de un servicio, un producto que te dieron. Si rechazas algo es porque eso que rechazaste se va a regresar. O sea, tiene un poco que ver, pero en nuestro español, la verdad es que la riqueza lo hace ser tan particular a cada palabra que tú no notarías perdón, tú no notarías que se refiere a lo mismo que es retornarse. Ahora bien, fíjate nada más. En Ruth dice, volveos a cada una a la casa de su madre, etcétera, etcétera, ¿no? Me voy a ir, por favor, a los profetas. Aquí estamos, mira, profetas. ¿Qué decían los profetas? Vamos a ver si es cierto. Dice nada más, dice, por ejemplo, ahora sí, Jeremías les dije 3:12, ¿verdad? Jeremías 3:12, fíjate. Vamos a ver si en Jeremías, ¿qué palabra aparece en Jeremías 3:12? Son de Crónicas, Jeremías, Job, Salmos, Isaías, Jeremías. Vuélvete. Exactamente. Jeremías 3:1, 7, 10, 12. Mira nada más. Ve y clama estas palabras hacia el Aquilón. ¿Qué es el Aquilón? Aquilón es el norte. Justamente Aquilón es el norte. Mira, ¿ves cómo te ayuda mucho? Aunque las versiones digan diferentes, la palabra en Strong te va a ayudar. Ve al norte, le dice a Jeremías, ve al norte y di al norte. ¿Qué le está diciendo al norte Jeremías? Vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. Fíjate cómo no le dice arrepiéntete, le dice vuelve. Pero mira cómo Jeremías en el versículo siguiente dice, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová. Pero convertíos dijimos que es una palabra que no aplica mucho para esto, porque si no quiero convertirte, ¿a qué? Convertíos, hijos, ¿en qué te quiero convertir? En hijos, bueno, conviértanse en primos, o no sé, o sea, la palabra convertirse en nuestro español no tiene nada que ver con vuélvanse. Por lo tanto, fíjate nada más cuando dice convertíos, ¿qué palabra utilizó mi querido Fabio? La misma, H7. H725. ¿Qué es que? Shub, Volverse. volverse. Tal cual dice, vuélvanse hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Que decía, mira, ¿cuándo le dijo que iba a ser vuestro esposo? En Éxodo 19. ¿Te fijas hacia dónde apunta? Apunta al punto de origen. Apunta al momento de origen. ¿Dónde? Éxodo 19 y Éxodo 20. La entrega de los 10 mandamientos. Cuando nacen como nación, cuando les está diciendo, yo voy a ser para ustedes su esposo. Dice, y os tomaré uno de una ciudad y dos de otra y de una familia y os introduciré en Sion. Fíjate nada más, por ejemplo, otra, pero a checarme en otra parte. Fíjate nada más, todos dicen esto, volviéndose, volveos. Aquí Jeremías 18. Sí, no, sí, pero si estas gentes se convirtieren, fíjate nada más otra vez convertirse. Fíjate, conviértase, no es conviértase, la palabra original no es conviértase, la palabra original que es vuélvanse ahora cada uno de su mal camino. O sea, que hagan cosas, dijo Germán, así literalmente hizo un cambio de sentido completamente. Y se los puse aquí en la pantalla. Es literalmente retornarse. Así, mira, retornar completamente. Estabas aquí, bueno, tienes que volver a este punto de acá. Entonces, ¿qué haces? Retórnate, vuélvete, regrésate. Pero si te digo arrepiéntete, pues no vas a entenderme a dónde te muevas. ¿Me explico? Y por último, fíjate, nada más quiero que notes una cosa. Me voy a regresar aquí. Aquí no seas 11.5, fíjate, nada más. Voy a cambiar la versión tantitito. Voy a poner esta de la Biblia en lenguaje actual. Dice, no volverán a tierra de Egipto, sino que Asiria será su rey, porque se rehusaron, y aquí mira, no dice convertirse. Dice, se rehusaron volver a mí. Esta versión de la Biblia sí dice volverse. Voy a checarme, por ejemplo, en la King James, y aquí que mi estimado Germán, bueno, pues ustedes están en Estados Unidos, ustedes la arman para el inglés, sencillamente aquí nos dicen otra más que dice, porque ellos se rehusaron, literalmente la palabra, tiene que ver con rechazar o no aceptar, rehusarse, y dice, no aceptaron, ¿qué cosa? Retornarse. Retornar. En el inglés dice literalmente retornarse. Entonces la palabra convertirse o arrepentirse en este contexto histórico no tiene mucha ayuda. La palabra correcta sería volverse y retornarse. Se los acabo de poner, fíjense nada más, voy a regresarme a la búsqueda. Se los puse aquí en la búsqueda todas las veces que decían.
Y quiero irme nada más acá hasta abajo, porque fíjense, aparece una tabla buenísima. Mira cómo dice. ¿Cuántas veces aparecía? Fíjate nada más. A partir de Isaías, 51 veces decía, vuélvase. En Jeremías, 112 veces le dijo, vuélvanse. En Lamentaciones, 14, pero son las de Jeremías también. Entonces, las 112 más las 14, pues van a dar un montón de Jeremías. Ezequiel, mira, 62 veces lo mencionó. Daniel, 16 veces lo mencionó. Oseas, 22 veces. Joel, 6 veces. Amós, 15 veces. Y así sucesivamente. ¿Te fijas? Y esta parte, mira, hasta Malaquías, todas estas veces. Entonces, ¿qué es lo que te quiero mostrar con eso? Es justamente que los profetas, el concepto general era así, amonestarlos, o era moverlos, o era intentar producir que la nación quisiera regresar al punto de origen. Y si ustedes leen de verdad con cuidado, por ejemplo, a un Oseas, o leen, por ejemplo, a un Isaías, se van a dar cuenta que el mensaje central de Isaías o Ezequiel era que la nación entendiera que se volvieran. ¿Saben por qué? Porque los profetas no eran tontos. Te los prometo que no eran tontos. Los profetas eran personas bien sabidas de lo que hasta en ese entonces existía como Biblia. Que para hacer, por ejemplo, un Isaías, lo único que tengo como Biblia o algo para poder basarme y para poder estudiar y para poder aprender, lo único que tengo si soy Isaías, ¿qué es? Ustedes díganme, por favor, si soy Isaías, ¿qué es lo único de lo que yo podría estudiar? La palabra del Señor. ¿De dónde puedo yo alimentarme de la palabra del Señor? Para el tiempo de Isaías. A ver, no entendí tu pregunta. La pregunta es, si soy Isaías, ¿qué es lo que yo tengo en ese instante para poder leer la palabra del Señor? ¿Qué es a lo Sí, que yo llamaría la palabra del Señor? lo que ya pasó, a tu Exactamente. antepasado. No tienes más. Exactamente. Entonces, Isaías, ¿qué podía leer? Génesis, Éxodo, Éxodo, Levítico, Levítico, Deuteronomio. Número, Deuteronomio. Así es. ¿Podría leer Josué? Podría ser que sí, pero para Isaías, en un contexto social de Isaías, Isaías no consideraba a Josué como algo de la palabra de Dios. Ujú, Él lo consideraba como historia. Y podía claro. leer la historia, pero él consideraba la palabra del Señor era el Pentateuco. El Pentateuco, exactamente. ¿Y por qué les digo eso? Porque ellos conocían el Pentateuco de verdad súper bien. En su oficio, de verdad, estaban súper bien. Así que de tarea les voy a implorar, así, rogar, por favor, ya para dejarlos ir ahorita, que por favor lean lo que dice Deuteronomio capítulo 28. Los profetas sabían lo que decía Deuteronomio capítulo 28. Por eso es que estaban duro y dale con lo mismo. ¿Qué era lo que decían todo el tiempo? Vuélvanse, regrésense, por favor, retórnense, escúchenme. Nación de Israel, vuélvase y escúchenme, retórnese, regrésese y vuélvase, retorne y regrésese. Lo mismo una y otra y otra y otra vez. ¿Se entiende? Por favor, Muy lean. bien. Mande. Se entiende muy bien. Ok. Vamos a leer Deuteronomio 28 y yo me voy a dar a la tarea. No terminé de leer los 4 capítulos. ¿Eh? Me faltó nada más el 13, la mitad del 13 y el 14, pero los voy a volver a leer para tener el contexto completo junto con Deuteronomio. Ok, súper bien. Nada más para cerrar con esto, porque ya quiero dejarlo como bien afirmado y ya no tener que volver a retomar todo. Digo que se puede, no pasa nada, pero para que se cierre bien este temita, ayúdenme por favor nada más a los que no lo tengan, que creo que no va a ser tú, Fabio, espérenme, escribir porfa el concepto de Shu, que va a aparecer aquí en su pantalla, que no lo apuntaron ustedes, Germán, porque no les expliqué eso de Teshuvah y de Shu, que es lo que va a aparecer a la derecha. Ya llevamos todo esto. Todo esto. Ya llevamos todo esto. Van a aparecer acá abajo los nombres de los profetas. No sé si lo tengas tú, Germán. Los profetas Sí, que hablaron para el norte. ¿Quiénes fueron los profetas que hablaron para el norte? Oseas, pero hijo de Beeri. Amós, Amós, Abdías y Díaz Miqueas. y Miqueas. Correcto. Y de una vez, si me ayudas tú, Germán, también, por favor, a escribir el concepto de Teshuvah, que lo más correcto, Teshuvah es una variación de la palabra Shub, que su raíz es la palabra Shub, pero ustedes pueden escribir lo más genuino, que sería la palabra
shub, ¿de acuerdo? Esta palabra shub tiene que ver con el concepto de, dijimos ahí, retornar, volver al original, dar la vuelta en U, ¿de acuerdo? Y ahorita estamos viendo lo de Deuteronomio 28 y trataría, por favor, leer ese concepto de Segunda de Reyes 17, que si ustedes lo leen solitos, les prometo que van a entender por qué es importante toda esta parte. Créanme que esto va a tener que ver. Pero si no, al menos con Deuteronomio 28, para explicarles yo súper bien lo de Segunda de Reyes 17. Pero porfa, anótenlo de una vez. Ese concepto de shub, si me hacen favor. Creo que ese no lo tenían, si no me equivoco. Ese no lo tenías, Germán, porque no lo expliqué. No, nada más así como teshuva, textual. Exactamente, sí, porque, de hecho tú fuiste, creo que el que dijo, o alguien dijo, no me acuerdo, no fuiste tú, creo que fue alguien de esa congregación que dijo, yo no entendí bien eso y sí quiero saber. Pero ahorita creo que quedó súper claro, o sea, de decir, la nación tenía que hacer shub, que tenía que hacer cosa, retornar a lo que un día fueron, que fue en Éxodo 19. Muy bien. Ok. Si pueden, por favor, anotar lo de Jonás, que está aquí abajito. Jonás dio palabra también pero no para ni para el norte ni para el sur, por eso está fuera completamente. Jonás va aquí, literalmente Jonás está fuera. ¿De acuerdo? Sí. Y una vez escrito el anterior, les voy a dejar de una vez, y ya si no lo alcanzo no importa, lo van a ver en el video. Y una vez anoten, por favor, los profetas para el sur, que son la mayoría. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Joel, Miqueas, Nahum. Miqueas, si se fijan, dio para los dos. Nahum, Habacuc, Sofonías y Zacarías. Y creo que ya. Bueno, ellos también dijeron lo de sur. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Sale? Pues bueno, quiero preguntarles, ¿aprendieron cosas nuevas el día de hoy, Germán? Sí, claro. A ver, ¿quieres contarme de las cosas que aprendiste hoy? Que te hayan así como sorprendido, así que hayas sentido como el beso de su boca en tu frente. Pues muchas cosas fueron, sin embargo, a mí lo que me gusta ahorita de cómo hemos estado desmenuzando esto, porque soy muy analítico y hay cosas que aunque las sabes se te olvidan, y te lo decía la clase pasada, he estado tratando de meterme cada vez más en el Antiguo Testamento y estos son datos que me interesa demasiado tener frescos. Yo soy como tú, quizá en ese aspecto no hemos hablado ni nos hemos conocido mucho, pero trato de tener siempre el versículo a la mano. No permito que la gente dé su opinión. Dice Romanos 14:1, recibirá débil en la fe, pero esto no para contender sobre opiniones. Y no se trata de tu verdad y mi verdad, se trata de la verdad del Señor. Así le digo a la gente, entre tu verdad y mi verdad está la verdad. Entonces, eso me deja claro ahorita a mí ya con ese tipo de versículos, que aunque los lees, los repasas, le digo yo a la gente, leemos y no sabemos leer, no nos detenemos. Entonces, eso es lo que aprendí el día de hoy. Súper bien. Muy bien, Fabio. Sí, la verdad que es increíble bueno, yo no había entrado tan hasta ahora que estoy metiéndome así como estamos ahorita en cuanto a desglosar la Biblia y lo que me llamó mucho la atención fue de cómo estas dos últimas, pues, cómo se dividió ¿cómo se llama? El reino, como la forma en que ellos pues actuaron de mala fe a lo que Dios, cómo Dios eh, puede castigarnos cuando nosotros no obedecemos y nos apartamos de Él, hasta dónde podemos llegar de ¿cómo se llama?, de caer en errores. Entonces, lo importante de hacer un análisis y regresar otra vez a donde Dios quiere mantenernos y que lo único que Dios quiere es que seamos unidos, un solo cuerpo de Cristo. Entonces, me gustó mucho este análisis, lo tengo que seguir viendo porque es como que bastante información para algo que nunca había visto. No lo domino al 100%, pero esa es como mi idea general y lo tengo que volver como que a volver a armar todo este rompecabezas y poderlo dominar, porque sí es bien importante y hasta para poder entender parte de los problemas actuales que hay, que a veces vienen a raíz de este origen, dónde se originó. Es como que arma uno una mejor
idea. Exactamente, exactamente. Pues tenemos toda la semana para ver otra vez todas las clases, si me hacen favor, hacer esta tareita que les pido de leer Deuteronomio 28 y Primera de Reyes 10 al 14 para que vean ese 13, lo que le pasa a Jeroboam, por eso dice que fue herido por Dios. Y de ahí en fuera, si pueden ver las clases otra vez sería buenísimo. Y de verdad va a ser para ponernos al corriente todos y avanzar juntos y ya ahora sí construir sobre lo que ya hemos aprendido. Entonces damos gracias al Padre, si me hacen favor, y con eso cerramos. ¿Sale? Vamos a Muy orar. bien. Padre, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por tu amor, por la clase del día de hoy, Señor. Gracias por dejarnos sentir. Ahora sí que la forma más linda de escuchar tu palabra, la forma más linda de sentirte, Señor, es escudriñándote, y gracias por permitirnos encontrar tesoro, Señor, dentro de tu palabra. Gracias porque podemos, Señor, tener un corazón, porque nos lo has dado, un corazón sensible a ti, En el nombre de un Jesús. corazón de verdad que queremos buscarte, Señor, que queremos de verdad, genuinamente llegar a lo que tú quieras llevarnos. No a lo donde nosotros queramos llegar, Señor, sino a donde tú nos quieras llevar. Padre, gracias por Germán, gracias por Fabio. Gracias, Señor, porque podemos estar juntos, porque podemos conocernos, por la maravilla de la tecnología, Señor, que podemos usarla en favor de tu palabra. Gracias, Señor, por esta bendición. Te rogamos que nos hagas comprender, nos hagas prosperar en tu conocimiento. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Mis queridos Amén. amigos, nos vemos la siguiente semana. Disfruten esta semana y que el Señor los bendiga. Bye. ¿Tienes tarea? A ver si hoy puedes subirnos la clase. Voy a esforzarme porque sí sea. Es que ¿saben qué pasa? Como cuando lo cierro se empieza a compilar y tarda, por ejemplo, dependiendo de lo largo. Entonces yo me ocupo en otra cosa, por ejemplo. No, yo sé, yo subo videos también en YouTube, yo sé que es Exacto. tardado. Tarda en compilar y luego después en lo que lo subo. Entonces, pero miren, ahorita me voy a quedar aquí arreglando unas cosas. Espero que se compile y lo ponga a subir. ¿Sale? Un abrazo, Fabio, un Gracias. abrazo. Nos vemos. Gracias, Ezequiel. Gracias, Fabio. Bye.